Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nico, ¿sabes, Nico, que me había guardado este mensaje? Lo tenía por acá. ¿Qué dice, Jorge? En realidad no es exactamente un mensaje, es un comentario de YouTube. Porque viste que el programa se sube. Perfecto. Queda el archivo ahí en YouTube. Vayan, véanlo, denle like, todo lo que saben que tienen que hacer. No me obliguen a repetirlo constantemente. ¿Dirías que los contenidos de YouTube son para rever? O sea, vos escuchaste el programa en vivo y tenés que ir de nuevo a consumirlo. Sí, se puede rever. Tiene posibilidad de ser reutilizado. Envejecen bien, decís. Sí, envejecieron muy bien los programas fáciles de darse. No vayan al archivo de ciertos años que capaz que no envejecieron tan bien. O sea que me encontré a Andrea, Sí. que puso este mensaje, ¿no? Porque ya es el pasado. Yo los escucho a las 00 horas, o sea, me duermo escuchándolos. Qué voz tan liviana, me sirve. Hablando de lo que fue Afónico Batalla ayer, que tenías una voz que era un susurro hegemónico y que a mucha gente la puso como loca, y que tenemos una audiencia que escucha este programa en diferido y lo escuchó de noche, y tus susurros hegemónicos para la noche eran impecables. Hoy casi que me duele verte recuperado. No estoy recuperado. La metáfora que utilicé hoy de mañana fue que estoy como la solución a la caja de profesionales. No es la ideal, pero es lo que se pudo lograr hasta ahora. Quizás mejor en el futuro. Es lo que tenés ahora para salir del paso. Es lo que se pudo lograr. La garganta de Nico está mejor que nunca, y está mejor que nunca los deditos de Joaquín Gimmer. Exactamente, sus deditos. Tenemos un operador que no tiene muñones, pero hay uno acá que tiene unos deditos hermosos. Maca Saavedra, la escaladora del periodismo. Gracias por estar con nosotros. Y Cecitar Giacosa, un hombre fenomenal que nos acompaña en las transmisiones de YouTube de la Estación Espacial de FM del Sol. Nada de eso. A Gastón Carvajal, que no larga la computadora, ¿no le vas a saludar? Bueno, lo que pasa es que se fue, volvió. Arrancó el horario de Maca Saavedra, no sé si sabíamos, ¿no? Bueno, Maca, bancate como puedas. Tendrás que hacer producción mental. En solidaridad con Maca podríamos no empezar el programa hasta que Gastón no le entregue la computadora. Creo que no funciona así, Nico. ¿No? Creo que en el minuto que ya salís al aire ya tenés que estar dando contenido. Como quien nos está dando mucho contenido, nos está dando tremendo contenido el presidente Yamandu Orsi. Yamandu Orsi, que está en este momento en Buenos Aires. ¿En dónde? En la cumbre del Mercosur. ¿Lo sabías, Nico? ¿No sos un periodista besado? Sí. ¿Estás siguiendo todos los movimientos de Yamandu o no? No súper atento, entre otras cosas, porque entre otras cosas, porque están pasando un montón de cosas, ¿no? O sea, si te pones a pensar temas ahora, arriba de la mesa. Sí. Es verdad, está en la cumbre del Mercosur. Frente al evidente aumento de los riesgos a nivel... saliendo de las repercusiones hasta la madrugada votando la caja de profesionales. Sí. Tuviste ni que hablar las idas y las vueltas. Ya hablaremos a propósito de la situación de calle. Está, por supuesto, los viajes de España, Argentina, de Yamandu Orsi. Hoy el gobierno también, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, presentaron los lineamientos para la próxima ronda salarial. O sea, están pasando noticias en distintos sentidos. Vos decís que capaz que se te pierde un poco lo de Orsi en Buenos Aires. Si estás desprevenido, se te pierde un poco. Se sabe que el presidente está en Buenos Aires, que hay una cumbre de Mercosur, que hay un traspaso de mando de la presidencia pro tempore, la suelta Javier Milei, la recibe Lula da Silva. ¿Viste? Te pregunté la otra vez si no lo habías visto. El blooper número 1 de Orsi no lo habías visto. Y me consideraste que no era lo suficientemente viral. Sí, cuando fue a saludar al rey de España y se confundió. Este nuevo blooper que está en la vuelta. Si podés, César, aprovechá y en la transmisión de YouTube lo podemos ver si querés. Pero está circulando por redes, Nico.
no sé, lo calificamos como otro blooper. Esto es Yamandú Orsi con todo el peso, si querés, y toda la expectativa de que se iba a reunir con el presidente Javier Milei, ¿no? Está caminando, yendo a ver a Milei, y este es un blooper, entre comillas, donde Yamandú Orsi, en su caminata, yendo a buscar a Milei, yendo a que lo reciba Javier Milei, se da esta situación. Descríbemela, Nico, contalo al aire. Como está subiendo una escalera Yamandú Orsi y sigue largo y le dicen, no, vení, es por acá. No es un blooper. Lo atajan. O sea, no sabe para dónde es. Está entrando a un lugar que no sabe dónde está Milei esperándolo. No es un Siguió blooper. largo, lo dejaron y dijeron, no, vení por acá. No es que ni siquiera agarró para un lado y era para el otro. Nada, hay una alfombra roja. Siguió caminando por la alfombra roja. ¿Está mal? Se durmió la persona que no le dijo, es por acá. ¿Emboscada? No es una ¿Estás hablando de una emboscada a nuestro presidente? No es una emboscada. Ok, no es un nuevo blooper. No es un nuevo blooper. Sáquenselo de la cabeza. A construir una tontería. ¿Cómo? Que estás contribuyendo a construir una tontería que es una acumulación de imágenes de. Que lo quieren Orsi hacer como yendo- Biden. Claro, Vos ya lo dijiste la otra vuelta. Sí, Quieren instalar sí. que Orsi es una especie de Biden. Y este programa que es muy plural tiene a Jorge construyéndolo y a mí denunciándolo. Vos estás destruyendo cada vez que ves uno de los videos donde plantean que Orsi es el nuevo Biden. los veo acá. Aparece Yo Nico no- y dice, esto no es así. No los veo. O sea, entro acá y me los mostrás vos. Ujú. Ok, perfecto. ¿Viste el encuentro entre Orsi y Milei? Un encuentro con mucho morbo, Nico, porque, no sé, la izquierda y la derecha, ¿no? Argentina y Uruguay. Presidentes que no se vieron en la Asunción. Milei no vino acá a la Asunción de Yamandú Orsi. Porque comenzaba el Congreso. ¿Porque comenzaba el Congreso o porque no lo quiere demasiado? Tuviste hace poco un guiño, si querés, que fue, le preguntaron a Orsi qué opinaba de la condena a Cristina y dijo, no me meto con la justicia de otros países. Y acá finalmente tenés la foto. La primera foto de Milei y Orsi mano a mano. Parece que fue un encuentro bastante amigable, se saludaron ahí con Milei, con el canciller, a las risas. Después Orsi abrazó y saludó al jefe, a Karina Milei, la mano derecha del presidente argentino. Un encuentro razonable, ¿no? Todo Sí, normal foto, hasta ahora. Todo muy protocolar. Todo Sí. muy protocolar hasta ahora. Nada para analizar acá tampoco. No. Está perfecto, yo te voy preguntando. Sí. ¿Querés seguir avanzando? Orsi se puso picante más adelante, cuando habló con los periodistas que estaban para preguntarle las cosas locales de lo que está pasando en Uruguay. Pero antes, si quieren, podemos escuchar parte del discurso del presidente, porque esta es la primera vez que escuchamos a Orsi hablando de esta manera ante el Mercosur. Y yo te diría que se inauguró el cambio de rumbo. A virada comenzó, Nico. Oficialmente, Uruguay dejó de ser ese chico malo y rebelde que te amagaba, te amenazaba, te decía, quiero flexibilidad porque mirá que me puedo ir, mirá que me voy, mirá que tengo gente en la vuelta que quiere negociar conmigo mano a mano. Venga, vamos a flexibilizar porque si no me voy, me corto, agárrame que me voy. Bueno, dejamos de ser ese Uruguay y pasamos a ser otro tipo de Uruguay. Ese rol de alguna forma lo agarró Argentina, ¿no? Bueno, también es cierto que el mercado del agarrame que me voy quedó un poco más, más saturado. Eso, de hecho, sucedió en cierta forma en los discursos de Milei y de Lula, sobre todo en el de Milei, donde explícitamente habló de que le recomendaba al gobierno brasileño seguir por la línea que se había trazado el Mercosur en estos meses en los cuales Argentina obtuvo la presidencia pro tempore, sugiriendo unos pasos a seguir, entre los cuales estaba, por ejemplo, estrechar las relaciones comerciales con Israel, un guante que Lula no recogió, sí recogió otros mercados posibles que había manejado Milei y con los cuales, de hecho, está negociando el Mercosur, pero el comentario velado de Milei fue, bueno, si no tendríamos que estudiar otras estrategias asociativas, dejando entrever eso de que, bueno, si no nos gusta y no nos está sirviendo el Mercosur, nos podemos ir o cambiar el modo de relacionamiento. Milei hace que extrañemos la época de la calle de Pou diciendo que no puede ser un lastre el Mercosur porque ha dicho cada cosa que la verdad que te hace sonrojar. Bueno, se inauguró el nuevo Uruguay ante el Mercosur. Escúchenlo y vemos a ver por dónde fue Yamandú Orsi. Frente al evidente aumento de los riesgos a nivel geopolítico, es fundamental reafirmar que el Mercosur constituye una región de paz,
de diálogo y de respeto mutuo, de democracia y de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales que son universales e indivisibles. En este contexto, el Mercosur asume aún más relevancia como un espacio de construcción conjunta entre naciones hermanadas por vínculos históricos, culturales y geográficos, con el objetivo de profundizar el desarrollo económico y el bienestar de sus ciudadanos. En este sentido, sostenemos que no existe incompatibilidad alguna entre profundización y modernización del proceso de integración regional y la defensa de los intereses económico-comerciales de cada uno de los Estados partes. Un claro ejemplo de este equilibrio ha sido el reciente consenso alcanzado por el Mercosur para ampliar las líneas nacionales de excepción, a solicitud de uno de los Estados partes, como herramienta de adaptación frente a la coyuntura internacional. Esta flexibilidad demuestra la capacidad del bloque para responder con unidad a los desafíos del presente escenario internacional. Del mismo modo, Uruguay enfrenta una necesidad estructural de mayor apertura al mundo. Nuestra dimensión económica y características productivas hacen imprescindible la ampliación y diversificación de nuestros mercados, especialmente en la región Asia-Pacífico, actual epicentro del dinamismo comercial global. Esta aspiración no debe interpretarse jamás como un alejamiento del bloque. Muy por el contrario, nuestras exportaciones con mayor valor agregado y fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas continúan teniendo al Mercosur como destino prioritario. Ahí lo tenés, Nico. O sea, queremos flexibilidad, pero esto no debe ser interpretado como que es un alejamiento del bloque. Vamos todos juntos. O sea, seguimos siendo ese que jode y dice más flexibilidad, mirá, queremos negociar, pero ahora es hagámoslo todos juntos. No me agarren que me voy porque no me voy a ir nunca. Estamos abrazados, fundidos en un abrazo mercosuriano. Sí, da la impresión de que el contexto también cambió, ¿no? Porque, digamos, para empezar, la intención que tuvo el gobierno anterior y que ya la había tenido el anterior de avanzar hacia un acuerdo con China, aunque fuera de manera unilateral, no es una opción arriba de la mesa, y el Mercosur ha tenido algunos avances en el último tiempo, lo mencionó el propio Lula, pero que está la expectativa de poder terminar de cerrar y de ratificar los acuerdos Mercosur-Unión Europea antes del cierre del año, ¿no? En lo que resta este semestre antes de que cierre el 2025, con lo cual es otro, me parece, el ánimo y las expectativas en relación a lo que puede pasar con el Mercosur si lo comparamos con lo que fue la historia de los últimos 15 años, capaz. Bueno, vos sabés que yo te lo anuncié un poco antes, pero este discurso fue bastante medido, el de Yamandu Orsi. Cuando se puso más picante fue cuando habló de los temas locales. Uh-huh. Más adelante, Orsi... No fue ahí, ¿no? No fue ahí. Imagínate que de pronto... Déjenme pasar un par de avisitos. Claro, quiero hablar de la situación de calle en Uruguay. ¡Pum! Que entre Leo Sarro. Que entre Leo Sarro a hacerme preguntas. Lo mejor que podría pasarle a una cumbre del Mercosur sería que entrara Leo Sarro a hacer preguntas. Lamentablemente el mundo en que vivimos es mucho menos divertido. Es un mundo gris, aburrido, protocolar, donde ese tipo de cosas no ocurren. En otra instancia, contestándole a los medios locales, Orsi habló efectivamente de lo que está pasando en Uruguay, concretamente de la crisis por la situación de calle, con la que nos vamos a meter un poco hoy. Y este es el puntapié. O sea, es que Orsi hizo una primera evaluación del tema. Contrasta un poco, si querés, con las declaraciones que dio Cose antes. Bueno, fíjate, Orsi arranca su análisis diciendo: no estoy conforme. Escuchamos, esta es una rueda de prensa que dio el presidente, pero las imágenes para los que están en YouTube son de Telemundo. Es una herramienta que está y que se tiene que usar las veces que se quiere usar. Por supuesto, es una situación muy dolorosa. Hay 2.800 personas hoy atendidas. Ahora se habilitó el aeropuerto. Yo podría decir, bueno, tenemos mucho más soluciones que las que se había antes. Sí, todo lo que quiera, pero se muere gente. Entonces jamás puede estar conforme y es muy doloroso lo que está pasando. No porque uno suponga que puede pasar, deja de conmovernos. Eso lo decía anoche, cuando llegaba a la Argentina. Bueno, no estoy conforme. Alguna gente compara eso, por ejemplo, con
las declaraciones que había dado Carolina Cose hace poco. Entonces, bueno, ella había expresado su conformidad, si bien lamentaba lo que estaba ocurriendo, y se expresó, dijo que estaban salvando vidas. ¿Te acordás que en su momento, por ejemplo, le preguntaron por la declaración aquella de la calle Pou? Hablábamos en el programa, te lo pueden ir a ver también. Cuando la calle Pou dice después del 28 viene el 29 y después el 29, ella decidió contestar diciendo, cada uno tiene sus prioridades, nosotros estamos salvando vidas de personas que están en situación de calle. Bueno, no sé si hay un contraste o no para hacer entre lo que dijo Orsi ahora y lo que había dicho Carolina Cose en su momento. De todas formas, ¿qué tan conciliador fue Orsi con la oposición? Y bueno, está para analizarlo eso, porque podemos decir que Cose trancó fuerte, ¿no? Le dijo a la calle Pou, cada uno tiene sus prioridades, nosotros estamos trabajando con la gente que está muriendo en este momento en situación de calle. Orsi fue más por el lado de la ironía, me parece. Mirá lo que contestaba Orsi en esa rueda de prensa cuando los periodistas le preguntan sobre lo que está haciendo la oposición en este momento. Y le mencionaron varias cosas. Le mencionaron, por un lado, el llamado al Parlamento del ministro de Desarrollo Social, de Sibila, que fue el Parlamento. Ahí Orsi dijo, bueno, es una de las potestades del Parlamento, está bien que se haga, que él vaya, que dé las explicaciones. Pero después le preguntaron por alguna de las críticas más raspadoras en redes, en declaraciones públicas. Por ejemplo, los dirigentes de la oposición que les dicen que no se están haciendo cargo. Mirá lo que contestaba Orsi. Le criticó que el gobierno no se hizo cargo. Por favor, a mí jamás se me ocurrió decir que las autoridades anteriores no se hacían cargo de la gente que estaba en esa situación. Álvaro Delgado dijo hoy de negligencia del Estado. Él utilizará, incluso en caso de negligencia hay mecanismos. Yo jamás, y es una posición personal, se me ocurrió atribuir intencionalidad en cosas tan dramáticas y tan graves como esta. Se encuentran respuestas, se encuentran soluciones. Hacerse cargo implica cuidar, implica encontrar soluciones. Somos conscientes que la tarea de gobernar en un país como el nuestro, con la situación que tenemos de salud mental, de gente en situación de calle, gente que sale de la prisión y no tiene dónde ir, somos conscientes de que el Uruguay tiene una deuda enorme con su sociedad. Y es bueno, y me alegro que los líderes de la oposición estén tan conmovidos y tan sentidos y tan sensibilizados con la situación, cosas que jamás dudé. ¿Y modo irónico de Orsi? Fue un poco irónico. Pero ¿Sarcástico Orsi? Un poco irónico. ¿Ironizó Orsi un poco? ¿Qué fue esto? Bueno, el cierre es claramente una ironía. Lo que pasa es que es verdad lo que dice de que él nunca acusó al gobierno de no hacerse cargo, en el caso anterior. Lo que pasa es que la oposición siempre es más... El gobierno también es coral, pero vos sabés cuál es la voz más fuerte de todas y es la del presidente de la República. Cuando mirás a la oposición puede ser mucho más coral. Entonces, ahí tenés el abanico de actores con perfiles distintos y las formas en que se expresa cada uno, donde pueden pegar más arriba o más abajo del cinturón, ¿no? Se reparten el juego. Algunos salen con un rol, otros salen con otro. Igual es interesante verlos a los dos en este lugar. Ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, ¿no? Pero lo más lindo de esos cambios de gobierno es cuando ves cuánta coherencia mantiene cada uno en el cambio de rol, ¿no? Y vos tenés, por ejemplo, a un oficialismo que había sido absolutamente crítico con su oposición y que dice, bueno, en el medio de una crisis salieron a pegarnos con todo, no nos dejaban gobernar, nos ponían el palo en la rueda, nos decían que no a todos, nos decían que había muertes evitables. Y después tenés una oposición que dice, bueno, tuvimos un oficialismo que era tardío e insuficiente, que llegaba tarde a las cosas, que no cumplía, que no se estaba haciendo cargo. Nosotros teníamos que salir a marcar la cancha. Y cuando se invierten los roles, es interesante ver cómo a nadie le gusta el papel que estaba generando el anterior, ¿no? Al Frente Amplio claramente no le queda cómodo ni le gusta tener enfrente una oposición que le diga que no se hace cargo de las cosas, que llega tarde insuficiente, que le habla de muertes evitables. Todavía no escuchamos a nadie de la oposición usar la expresión muertes evitables, pero básicamente, si lo que te están diciendo es que no están haciendo lo suficiente para evitar lo que pasa, te están diciendo, si gestionaran mejor, estas muertes no se darían.
son muertes evitables. Y tampoco le queda cómodo a la actual oposición ser la oposición que criticó desde hace años, que es la oposición de decir que no a todo, de criticar, de no hacerse cargo, etcétera. Son roles muy distintos y que es interesante ver cómo se planta en la coherencia cada uno. Yo qué sé, por ejemplo, tenés el caso de Fernanda Auersperg, que fue la titular de Calle en el gobierno anterior, que ante esta declaración de Orsi le puso mal momento para ironías, presidente. O sea, no cayó muy bien este chacarrillo de decir, bueno, qué bien que estén sensibilizados con la gente en situación de calle, no me esperaba otra cosa. Bueno, es que da la impresión de que es un mal momento para ironías, ¿no? El problema es que el tema es tan sensible que es muy difícil entrar en la discusión más de la política, si se quiere, más de cosecha electoral, aunque estemos lejos de esto, sin quedar en offside y sin hacer algo que termine quedando feo, ¿no? El tema es, por ejemplo, Auersperg, ayer que estaban desayunos informales, no me acuerdo si lo llegamos a comentar. No lo comentamos. Adelante, Nico. Estuvo en un intercambio con Inés Cortés, diputada del Frente Amplio. Fue bien interesante porque discutieron sobre muchos aspectos. Fue un debate. Pero cuando uno pasaba raya, y de hecho se lo manejamos explícitamente para ver si era así, no estaban de acuerdo en si el gobierno había actuado a tiempo o no. Ahí tenían diferencias. De hecho, Auersperg entiende que se actuó tarde y que una vez que ya hubo varios muertos, se empezó a trabajar en el asunto. Sobre lo que se está haciendo ahora, se entendía que, más allá de alguna diferencia mínima sobre si era el SINAE el que tenía que tener el protagonismo que está teniendo o debía coordinarse desde el MIDES, etcétera, se entendía que las medidas estaban bien tomadas. Es decir, o iban en el sentido correcto. No había una mayor diferencia sobre el plan de acción que se había desplegado, sino sobre el momento en el que se había desplegado y sobre cuáles son las aristas sobre las que hay que trabajar y los caminos que hay que transitar una vez salida de la emergencia, digamos, ya pensando en el mediano y largo plazo sobre todo, ¿no? Esto de no dejen solo al MIDES, esto no se arregla solo con el MIDES, hay un montón de actores que tienen que intervenir en estas poblaciones para no llegar a la situación que tenemos, también parecían estar de acuerdo. Claro, después tenés el número, ¿no? Y ahí termina siendo brutal. ¿Cuáles son las razones por las cuales vos a esta altura del invierno tenés un número que es tan alto de personas que murieron en situación de calle? Claro, eso a la oposición obviamente la va a movilizar porque en definitiva ellos no tuvieron números de este tipo en sus respectivos inviernos, por las razones que sean. Ahora, ¿cuánto podés presionar sobre eso? Y tenés que tener cuidado, poco, porque cuando estuviste en el gobierno en realidad te aumentaron las personas en situación de calle, no lograste parar con eso. Quizás las personas que están muriendo empeoraron su salud en situación de calle en los años en los cuales vos estuviste en el gobierno. No eran universitarios que el 1 de marzo pasado, automáticamente porque llegó el Frente Amplio al poder, quedaron en situación de calle y se murieron de frío, ¿no? Entonces, la responsabilidad... Todos son un poco culpables en la situación. Claro, pero eso no quita que el gobierno es el gobierno y es el que tiene la responsabilidad. Y si hay problemas de coordinación en niveles altos o en niveles bajos, la responsabilidad es del gobierno. El mano siempre es el gobierno. Lo era o debía serlo en el periodo pasado y debe serlo en esto. Yo no estaba trabajando cuando ocurrió lo de 33, pero hoy Leonardo Abergon lo comentaba y lo relataba. Estábamos hablando de una persona que había sido visitada muchas veces, se sabía que no quería ir al refugio, pero una vez que entra la vigencia de la alerta, entonces empieza la obligatoriedad de sacar a las personas de la calle, sabiendo que esa persona estaba ahí siempre, pues ya le habían visitado un montón de veces para ofrecerle que fue al refugio, no la fueron a buscar. Bueno, ahí parece que hay problemas de coordinación, ni que hablar lo que pasó ayer en Canelones, ¿no? Bueno, vamos a meternos un poco con lo que pasó en Las Piedras. Es un caso de una persona que murió y hay varios debates, ¿no? Hay un debate que es, ¿fue una persona que murió en la calle o fue una persona en situación de calle que murió? Hay otro debate que es, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Se lo atendió bien? ¿No se lo atendió bien? Hubo un cruce de declaraciones donde entraron la intendenta en funciones de Canelones
el subdirector de la policía y hasta el propio Orsi también terminó enredado en este tema. Pero tenemos que hacer una pausa porque hoy el programa está muy picado, Nico. Vamos a tener desde columna de Fernando Medina con entrevista para darnos una ducha de cultura a partir de las 6 de la tarde. Viene la senadora nacionalista Graciela Bianchi hoy, a partir de las ¿Con 5 Fernando y algo. Medina? ¿Esa es la entrevista de Fernando Medina? No, Fernando Medina va a hablar con la directora de Cultura, Nico. Pero no, Graciela Bianchi es la entrevistada de hoy en Fácil Desviarse, después de las 5. Pero antes vamos a hacer una tanda. No sé si te estoy dando una breaking news o no, Nico, si ya lo viste. Murió Michael Madsen. Michael Madsen, Perros de la Calle, Kill Bill. También Liberen a Willy. Apareció Michael Madsen en Liberen a Willy. Thelma y Luis. Tremendo actorazo. Para mucha gente, seguramente que lo agarró con el auge que tuvo con Quentin Tarantino como director. Para mucha gente, seguramente Michael Madsen sea una canción. Sea una canción particular de una escena de Perros de la Calle, de Reservoir Dogs. Que la verdad que es un temazo. Una tortura. Sí, exacto. Si algo podemos decir de Quentin Tarantino es dos cosas. Uno, que es un maestro descubridor de talento. Cuando quiere agarrar a un actor para que haga un comeback es ideal. Y también es un gran catador de canciones. Es un gran seleccionador de canciones para las películas. Murió Michael Madsen. Stuck in the Middle with You. Nos fuimos hablando un poco del tema de la crisis de situación de calle y un fallecimiento más que se dio en la localidad de Las Piedras. Yamandu Orsi habló del tema, dijo que no está conforme, dijo también que le alegraba ver a la oposición tan sensibilizada con esta temática. ¿Y a qué viene el caso este de Las Piedras? ¿Por qué es tan importante debatirlo y por qué se ha vuelto ahora como un ruido más en la conversación vinculada a cómo el gobierno está gestionando esto? Si está gestionando bien, si está gestionando mal. Bueno, el hombre en cuestión trabajaba como cuidacoches y fue encontrado por una vecina en la esquina de Rivera e Instrucciones. Entonces, en Las Piedras. En un principio, fuentes de Jefatura de Policía de Canelones afirmaron que no había indicio que mostrara que la persona dormía en esa zona. Ahí arrancó, no sé si se perdieron ese capítulo o si lo vieron, pero arrancó una discusión sobre si era una persona que murió en la calle o una persona que estaba en situación de calle y murió. ¿Cuál es la distinción? La distinción es, ¿era una persona que dormía en la calle y era una persona que estaba en refugios, que iba y venía y murió en la calle? ¿O era una persona que en realidad estaba transitando ahí y que no era una persona que dormía en las calles y que en realidad apareció muerta ahí y se la encontró muerta en la calle? Que murió por su condición de estar en la intemperie. Exactamente. Pero bueno, el debate fuerte terminó siendo otro y comenzó con unas declaraciones de la intendenta canaria en funciones, de Gabriela Garrido. Esto fue en diálogo con los medios y la intendenta dio unas declaraciones. Si les parece, podemos escuchar, analizar. Si está en la transmisión de YouTube, la pueden ver. Estas imágenes son de Telemundo. La intendenta de Canelones en funciones, hablando de este caso de Las Piedras. Escúchenla y analizamos un poco lo que dijo. De la Intendencia de Canelones recorren todas las noches el departamento. Uno de los móviles justamente recorre la zona de La Paz, Las Piedras. Ese móvil, junto con la doctora del SAME 105 que va en el móvil, se encuentra con la persona entre las 9 y las 9:30 2 veces. Se le intenta ofrecer una comida caliente para convencerla, entablar vínculo de que fuera un refugio, de que nos diera su nombre. La persona se encontraba un poco descompensada, muy agresiva, se niega a dar su nombre. No era de las personas que comúnmente nosotros encontramos en la recorrida y que trasladamos, porque nosotros no solamente atendemos a las personas, sino que muchas veces las trasladamos a los refugios. Y la segunda vez que pasamos por allí, 9:30, nos volvemos a encontrar con la persona en la misma situación y como observamos de un poco su situación, que no le pareció, a la doctora no le pareció la mejor situación, concurrimos personalmente los equipos, la educadora de la Intendencia con la doctora del SAME 105 se dirigen a la seccional cuarta que está a una cuadra y allí
se le comunica a un oficial que la recibe de la situación de esta persona y se solicita la evacuación obligatoria de emergencia. Es más, se le solicita al oficial que acompañe al equipo para convencer a la persona de ser evacuada. La respuesta es que hay que esperar que venga el móvil y que una vez que venga el móvil se irá a buscar a la persona. Por lo cual el equipo nuestro se retira y continúa su recorrida entendiendo que esta persona iba a ser recogida posteriormente. Y no lo fue, o sea que la policía evidentemente no caminó estos 40 metros, ni siquiera caminando ni en el móvil que usted menciona. Bueno, yo no puedo decir qué hizo la policía porque yo personalmente no lo sé. Lo que sé es lo que hizo la Intendencia de Canelones. La Intendencia personalmente hace la denuncia y nos contesta que se va a ir a retirar la persona. Sí, lo que podemos decir, que nos consta, es que en todo el departamento, sobre todo en lo que es Pando, Ciudad de la Costa, La Floresta, etcétera, nosotros trabajamos muy bien con el Ministerio del Interior. Bueno, de esas declaraciones sacás muchas cosas. La intendenta en funciones te dice, bueno, la intendencia actuó, hicimos esto, fuimos con tal equipo, se le habló, era una persona que estaba igual en un mal momento, estaba conflictiva, estaba un poco agresiva. Después apareció la emergencia, apareció Sami, ahí se habló también por la parte más médica. Y finalmente terminamos recurriendo a la seccional de policía. Se dio aviso, hay una persona que está en este lugar, y se nos dijo que a esa persona se le iba a ir a buscar cuando viniera el móvil, y ahí vieron que la móvil era de Telemundo, y le dice, bueno, entonces, la policía, ¿qué pasó? ¿No caminó los 40 metros que eran desde la seccional hasta donde estaba esta persona? Y la intendenta de Canelones dice, bueno, no te puedo decir una cosa o la otra, sí te puedo decir que trabajamos en Canelones, en muchos lugares con el Ministerio del Interior, y trabajamos muy bien. Sin embargo, estas declaraciones fueron un ruido, porque mucha gente escuchó esto de parte de la intendente de Canelones y lo que interpretó fue que la intendencia y Salud Pública hicieron todo lo que tenían que hacer y cuando le avisaron a la policía vayan a buscar a esta persona, no sabemos qué pasó y el fin de la película es que aparece una persona muerta en la calle. Son declaraciones que generaron mucho ruido, muchas preguntas de dirigentes de la oposición. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Fue efectivamente así? ¿Hubo una omisión de la policía? ¿Se está gestionando bien esto? Después apareció otra voz más que se sumó, que fue la del subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo. ¿Qué es lo que dijo Clavijo? Bueno, dio una conferencia de prensa y lo que él explicó fue que en realidad no es el relato tal cual el que hizo la intendente de Canelones. En realidad lo que Clavijo dijo eran dos personas distintas. Había una persona que es la que describe la intendenta y había otra persona que es la que apareció muerta en la calle. Escúchenlo, esto es tomado del diario El País. El hecho policial es una constatación de una persona caída en vía pública, que toda la evidencia indica que la persona se estaba trasladando hasta el lugar de su deceso. Esta muerte, este fallecimiento se está investigando por parte de la Fiscalía como una muerte dudosa. Queremos aclarar sobre una información que ha circulado y declaraciones que se han realizado en relación a que esta persona, que es la fallecida, fue abordada por un equipo social de la Intendencia de Canelones, lo cual luego pidieron apoyo a la policía y no se habría dado ese apoyo. Ese apoyo fue confirmado que fue dado por el jefe del operativo y esa persona puntualmente fue trasladada a un refugio. Estamos hablando de dos personas diferentes. La respuesta hacia la persona del equipo de la Intendencia CONACE fue el traslado de esa persona, un masculino de 23 años. La persona fallecida es un masculino de 51 años. Es otra persona y sobre esa persona no tenemos un pedido de apoyo por parte de la Intendencia. En las explicaciones de Clavijo, ¿no? Eran dos personas y lo que él dice es, se nos dio aviso por esta persona joven y nosotros actuamos. La persona que apareció después en la misma zona muerta es una persona más grande, de 50 y pico años. Son dos personas distintas. No confundir y pensar que se vino a dar aviso de que había que ir a buscar a alguien y no se lo fue a buscar. El episodio es extrañísimo, ¿no? Porque vos tuviste muchas repercusiones políticas en el día de ayer
y parte del análisis sobre problemas de coordinación a la hora de atender a una persona donde... Porque vos, parte de la dificultad que tenés es si estás captando todas las personas que están en la calle para poder trasladarlas a los lugares. Acá, si vos captás a las personas, las encontrás, intervenís, disponés actuaciones, solicitás apoyo y no lográs actuar, es un problema más grave. Bueno, son dos problemas bien distintos, ¿no? Uno es tener gente y la capacidad para detectar a todos los que están en la calle para poder ir a buscarlos. Y la otra es, una vez que los detectaste, efectivamente coordinar esfuerzos para ir a buscarlos a todos. Bueno, acá la noticia era que vos no estabas logrando coordinar bien y pasó a ser que se murió otra persona y que habías coordinado bien esa situación concreta. Llama la atención por la sensibilidad del tema y porque además, si el acuerdo es hay que trabajar interinstitucionalmente y desplegar todas las capacidades posibles para atender esto, no siembra buena confianza entre los actores y ni bien fallece una persona, lo primero que están tratando de hacer es ver si puedo sacar la responsabilidad de parte de mi organismo cuando actuó. ¿No? Que Sí, es claro. en definitiva lo que quedaba arriba de la mesa, que está bien. Si ocurre, hay que ver qué fue lo que falló, ni que hablar. Pero claramente hubo un apuro en el cual se trató de desligarse de la responsabilidad antes de estar absolutamente chequeado que eso había sido así. De hecho, la Intendencia de Canelones después termina emitiendo un comunicado en el cual dice que lamenta profundamente la muerte de una persona en situación de calle en el departamento. Dice que el Ministerio del Interior realizó las investigaciones necesarias. Se informa que la persona que estaba en calle, por la cual el equipo de la Intendencia había pedido la evacuación obligatoria, era otra. Y después dice que la persona fallecida era una persona que se investigaba si estaba en situación de calle. O sea, comienza el comunicado lamentando la muerte de una persona en situación de calle, para luego decir que en realidad la persona que murió no solo no era la que ellos habían denunciado como omisa al Ministerio del Interior a la hora de actuar, sino que en realidad tampoco está claro si era o no una persona en situación de calle. Habló con la intendenta, habló con Subrayado. Te estoy leyendo la nota que subió el diario El Observador. Pero mirá lo que dijo la intendenta, Garrido. Ayer al mediodía informábamos lo que sabíamos a esa hora. Y era que en ese lugar de la ciudad de Las Piedras había sido localizada una persona en situación de calle, ahí da los detalles, etcétera, que se había hecho la denuncia correspondiente. Tras esto, termina admitiendo que hubo una, comillas, confusión. ¿No? Dice, bueno, hubo una confusión vinculada a este tema. Y es un poco lo que decías vos, ¿no? De que ante una crisis, está el tema del famoso manejo de crisis, ¿no? Capaz que hay una página de la gestión del COVID, por ejemplo, para sacar acá, ¿no? Que tener una persona que hable del tema, por ejemplo, ¿no? Tener un coro. Los momentos más complicados en materia de comunicación con lo que fue la pandemia, ¿te acordás que fue cuando tenías a distintas personas de distintos organismos, todos hablando al mismo tiempo, diciendo distintas cosas? En el mejor momento, cuando había una persona que hablaba y te decía, bueno, pasa esto y esto es lo que hay que hacer, fue el momento más claro. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo por lo siguiente, porque creo, es una cuestión de roles, que desde el periodismo no tenemos que darles recomendaciones de cómo manejar la comunicación al sistema político, porque si lo que decía la Intendencia de Canelones era verdad, en realidad yo no quiero que haya un actor solo comunicando. Me gustaría enterarme a través de la Intendencia. El problema fue que ¿Vos decís que no si hay un chequeaste actor bien la solo, información. vos decís que si hay un actor solo, tenés el riesgo de que si se está haciendo algo mal, Que te dibujen cuál es el... que te la dibujen mucho mejor. O sea, desde el punto de vista de enterarme qué pasó, yo quiero que todos los actores estén hablando. Obvio que quiero que toda la información que den sea la correcta. Pero no le daría la recomendación de que tengan una sola porque no me persona para interesa hablar. como periodista. Capaz que para el gobierno sí es lo mejor, pero a mí no me interesa como a la hora de enterarme de qué pasó, que haya solo una persona que esté autorizada a dar la información. ¿Te puedo sí pedir una recomendación? ¿Otra lección de periodismo, si no te molesta? No es una lección. Contame algo sobre este titular vinculado al Ministerio de Economía y el de Trabajo, que tiene que ver con la pauta de los salarios. Y mirá, te leo, por ejemplo, estoy de vuelta en El Observador. Las claves de una nueva pauta de salarios. Ajustes de sueldos para 745.000 trabajadores. Bueno, sí, está para comenzar o próximo a comenzar la 11ª ronda salarial y hoy se presentaron los lineamientos del
para el Consejo Superior Tripartito, y dieron una conferencia de prensa el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y el subsecretario de Economía, Martín Valcorba. Recordemos que Gabriel Odón, el ministro de Economía, está acompañando al presidente Yamandu Orsi en la gira por la cumbre del Mercosur. Venía precedida de mucha expectativa, porque son los primeros lineamientos de pauta salarial de este gobierno, y además con toda la discusión que había significado sobre si iba a haber o no iba a haber desindexación en la previa, incluso en la campaña electoral, y luego de designados los ministros. Y ya se había anticipado en los días previos, iba a haber un pequeño componente de desindexación salarial en la propuesta, que se termina confirmando. Básicamente las pautas implican 3 niveles de salarios hasta los 38.950 pesos, ponele 39.000 pesos, que ahí se entiende que está el 30% de los trabajadores asalariados. Hay una segunda franja que va entre esos 39.000 pesos y 165.000 más o menos, que ahí está un 64% de los asalariados, y hay una tercera franja para los sueldos más altos que va a partir de los 165.000 pesos. ¿Cómo van a ir los crecimientos salariales a partir de ahí? No voy a tirar todos los números porque porque no se van a retener, pero básicamente vos tenés para la primer franja, se está pensando que son aumentos en 2 años, hay un 7% nominal para el primer año, un 6,4% para el segundo año. Los que ganan hasta 39.000 aumentan eso. Aumentan eso de manera nominal. Después hay una serie de correctivos por inflación, hay un correctivo total al final de los 2 años, y hay correctivos semestrales que tienen características particulares. No vamos a entrar en la explicación ahora, pero cuando vos pasás raya y descontás la inflación, el acumulado, según explicaba Valcorba, se entiende que va a haber un aumento. Estos son recomendaciones que hace el Consejo, que hace el Poder Ejecutivo. Después hay que ver si trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo, si llevan esa recomendación y si se termina acordando por ese lado. Pero bueno, de seguirse esas pautas, se estima un aumento de un 4,2% de aumento de salario real en 2 años. Para la segunda franja se estima un aumento de un 2% en el acumulado de los 2 años, y hay una tercera franja donde no hay correctivos por inflación, y esto sería como lo relevante en cuanto a esa discusión sobre si hay desindexación o no. Bueno, se estima quienes ganan más de, ¿cuánto había dicho? 165.000 pesos. Bueno, ahí van a haber incrementos nominales de 4,6% para el primer año, 4,5% para el segundo año. Están casi que pegados a el objetivo de inflación del gobierno, pero no se dijo cuánto estiman que haya de aumento de salario. Se entiende que no tendría aumento de salario, incluso si la inflación está por arriba de 4,5 o 4,6, podría llegar a tener incluso algo de pérdida de salario real. El promedio de los 3 grupos sería un aumento de 2,3% de salario real al final de esta ronda, o sea, de los 2 años que tiene previsto el Poder Ejecutivo. Es decir, bueno, después de todo el lío que hubo, no es que hay una propuesta de desindexación salarial conjunta, pero bueno, hay un pequeño grupo, los de más de 165.000 pesos, que son un 6% de los asalariados, según los cálculos que presentaron hoy desde el gobierno, que sí, que no va a tener aumento salarial en estos 2 años, y no va a tener correctivos por inflación, con lo cual se puede entender que ahí por lo menos hay una desindexación. Una pequeña victoria para Gabriel Odone. Logró que el aumento sea distinto para los que ganan muchísimo más que los que ganan muy poco. Bueno, pero se pusieron de acuerdo, o sea, ahí hubo niveles de acuerdo con el gobierno, con el Ejecutivo, con Juan Castillo en concreto. Bien, hacemos una tanda y ya se viene la entrevista central de Fácil Desviarse con Graciela Bianchi. Hay mucho para conversar con la senadora nacionalista Graciela Bianchi, desde la convención nacionalista que proclamó a Álvaro Delgado como presidente del honorable directorio del Partido Nacional, hasta la solución para el problema de la caja profesional, pasando por otras cosas como la relación entre el oficialismo y la oposición en este momento. Así que sin más preámbulos, Graciela Bianchi, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. Con la Lo gente mismo para joven nosotros. siempre da gusto estar. ¿Jornada larga de cuánto, Caja Profesional? Y venimos exactamente desde el 29 de mayo, los senadores, prácticamente a régimen total, mañana de tarde, los fines de semana también haciendo propuestas y negociando, porque la clave fue la negociación. Así que bueno, ayer nos llevó muchas horas, pero ya ayer estábamos con humo blanco, ¿no? Era ajustar algunas cuentas, que hay que tener cuidado, pues yo le digo a la gente que no es fácil, opinar es fácil, pero cuando uno se pone a hacer cuentas con el Ejecutivo, además que tienen las cuentas bien hechas, valga la redundancia, un punto de los activos son 8 millones de dólares, un punto de los pasivos son casi 5 millones de dólares, el enlentecer la cadencia de la transición de los llamados cincuentones, que es el régimen de enganche con la nuevo régimen, la transición, fueron casi un poco más de 20 millones de dólares. O sea que cada vez que uno toma una decisión hay que pensarla muy bien. A ver, la discusión había arrancado con una propuesta del Poder Ejecutivo que a grandes rasgos lo que hacía era distribuir el peso del salvataje o de la estabilización, ahora hablaremos de eso, en tercios. Hay un tercio menor que iba a quedar en manos del Estado, un tercio para los activos, un tercio mayor y otro tercio para los pasivos. Ahora eso va a diputados, en diputados no hay acuerdo, termina primando la posición de la oposición, que era básicamente que todo el peso cayera en el Estado. Exacto. Finalmente la solución está en un lugar intermedio porque, grosso modo, lo que se termina haciendo es la mitad la paga el Estado, la mitad la pone entre activos y pasivos. ¿Vos quedaste conforme con la solución? Porque daba la impresión al escucharte que tu posición no era la misma que primaba en la oposición de tratemos de grabar lo menos posible a los pasivos y a los activos. No, mi posición era la contraria. Los pasivos tienen que aportar porque con total objetividad, yo soy profesional, así que me comprende las generales de la ley. La verdad que los profesionales nos desentendimos de la caja y hubo sucesivas administraciones, que por razones que no quiero detallar más, pero todo el mundo sabe, que en definitiva para lograr ser votados, porque es un directorio electo, con menos del 10% de los que participan, pero bueno, eso es responsabilidad de los profesionales también, se dieron aumentos superiores a los permitidos legalmente, un 20 o un 30%, mientras había plata. Lo que pasa es que lo que se perdió de vista es lo que los escribanos nunca perdimos de vista. Es decir, cuando pagamos las jubilaciones o pensiones tenemos que usar las rentas. Si usamos el capital, nos fundimos. Eso fue lo que le pasó a la Caja de Profesionales, que desde el primer momento el ministro de Economía, desde el primer día que fue a la comisión, dijo, esto no es un problema financiero, no es un problema económico, la Caja está quebrada. No tiene un peso y además no tiene crédito bancario. Así yo quedé conforme, perdón, ahora te voy al fondo. ¿Por qué? Porque me gustó el tono de la negociación. Me gustó la cadencia, ya que usamos mucho eso con los cincuentones, de la negociación. Teníamos un ejecutivo, un Ministerio de Economía colaborador que se reunió con la coalición, con quienes integramos la comisión más de 4 horas, en permanente intercambio, incluso ayer que estaba Martín Valcorba, el subsecretario, pero el ministro estaba en Buenos Aires, en la cumbre del Mercosur, y de cualquier manera algunas dudas terminamos consultándoselas, y esa es la satisfacción mayor. Y por supuesto el MPP, con su pragmatismo, que es el apoyo que tiene el equipo económico, esta es una opinión política, pero me hago cargo, actuó de la misma manera en la negociación, ¿no? ¿Y te parece que ese espíritu de negociación se da porque va a ser parte del estilo del gobierno en la medida de que no tiene mayorías en diputados y va a necesitar apoyos para esos acuerdos? ¿O era algo puntual? Porque acá, entre otras cosas, el Ejecutivo no tenía ninguna alternativa, porque hipótesis la peor hipótesis tenían que pagar todo. Si no lograban el acuerdo tenían que pagar todo. Entonces cada punto que rescataran iba a ser una ganancia hacia sus intereses. Yo quiero pensar que va a ser un talante que va a ser por más de un proyecto puntual como fue y no solamente por el tema de las mayorías. Quiero pensar positivamente, porque el ministro de Economía debe ser respaldado. Yo soy una persona que sé que algunos de la oposición, de mis compañeros, no están de acuerdo, pero yo tengo una posición de mediano y largo plazo. Yo considero que si perdemos un equipo económico serio, técnico,
que podía haber integrado perfectamente el gobierno anterior o actualmente. A veces lo escucho y me parece estar escuchando a Azucena. Cuidado el riesgo país, cuidado el grado inversor, bueno, lo mismo, cuidado el déficit fiscal, no estoy dispuesto a malgastar el dinero. Bueno, yo creo que el riesgo para el Uruguay es que este equipo económico en algún momento decidiera aburrirse o se considerara aburrido de irse, que no lo creo, sería muy perjudicial para el Uruguay. Yo creo que quiere blindar al MEF. Bueno, no digo eso, porque si no es titular, pero yo lo que considero que en un frente amplio, con la composición, que todo el mundo sabe lo que yo pienso, con la composición política que tiene hoy día, con la desaparición de los sectores moderados y el predominio de los sectores más radicales, bueno, el pragmatismo del MPP o MLN, que saben que para mí es lo mismo, bienvenido sea. Bien, y a propósito de tu posición sobre el tema de la caja de profesionales, ¿qué entendés que pasaba con tus otros compañeros de bancada, Partido Nacional, Partido Colorado? Porque en el partido, en diputados, para empezar, fue unánime que los afiliados no tenían que pagar nada a la caja, y en el Senado había posiciones distintas, pero también había gente que entendía que los profesionales no tenían que ser parte de la solución. Sí, sobre todo los pasivos, ¿no? Sobre todo los pasivos. Que digámoslo, son... Si hablamos de responsabilidades, son los responsables mayores, porque son los que hace más años que están en el sistema. Lo acabo de decir, pero además fueron los responsables de la administración por acción o por omisión. Bueno, no sé, sinceramente no juzgo intenciones. A veces a mí me sale la profesora de historia y les digo, sacúdanse del vallismo que todos los uruguayos tenemos, de todos los partidos políticos, porque yo tengo algo con José Ordóñez, no, lo dije ayer en sala, pero los primeros 50 años del siglo XX nos liquidamos toda la plata que había entrado en un periodo de bonanza económica de 50 y pico de años, ¿no? Con las guerras y la reconstrucción. Entonces, este sistema, y ayer estábamos de acuerdo con Constanza Moreira, con la cual estamos trabajando muy bien, porque si hacemos un análisis de fondo de la situación, el que no se sostiene más es el sistema de bienestar. A ver, el modelo de bienestar, lo que llama Constanza el sistema bismarckiano por Bismarck, que yo le decía, yo lo conocía por la unidad alemana, pero bueno, con ella aprendí que son sistemas también de reparto, lo llaman bismarckiano, no se sostiene más. Entonces, algunos consideramos que tenemos que ir por el lado del liberalismo, del apalancamiento del Estado, pero de ampliar los ámbitos de libertad, estimular los emprendedores. Otros que van hacia lo socialista van a seguir blindando el apoyo social, que no es que nosotros estemos en desacuerdo, pero que se financia o no se financia. No se puede financiar. Y Europa es un ejemplo. Yo ahora estoy poniendo, no porque no me doy cuenta que estoy reiterándome, pero creo que dentro de 5 años es que lo ponen en vigencia, pero Dinamarca, que es uno de los países con mayor ingreso per cápita y con mejor nivel económico, llevó la edad de jubilación a los 70 años. Entonces yo no me voy a comparar con Dinamarca, pero digo, si Dinamarca tiene que llegar a esa situación, cuando uno ve en la mesa los cálculos y los técnicos hacer los cálculos, se da cuenta que la situación es muy complicada para el Estado uruguayo, que somos todos. Hubo un compromiso, y quedó redactado en el proyecto, de generar una comisión que va a trabajar en un plazo relativamente breve para buscar otro tipo de soluciones que no se pudieron abordar ahora. ¿Podemos explicar qué es lo que quieren ¿Cómo buscar? no? Se creó un comité técnico con competencias muy concretas, con integración muy concreta, Ministerio de Economía, UPP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representación de los profesionales, que tienda a buscar reformas estructurales, pero con cierto direccionamiento. Una de las cosas claves que tenemos que empezar a discutir, pero no hay que discutir mucho, hay que poner a los técnicos que eso, porque las conversaciones son bárbaras, pero cuando la gente no cobra, te golpea la puerta, que es lo que pasó ahora con la caja. De cambiar la base de aportación. Es decir, los profesionales aportamos por un ficto, de acuerdo a la antigüedad que tengamos en la caja, con categorías que nosotros ahora aumentamos, y aumentamos también el mínimo para que todo el mundo no se quede en segunda categoría. Y no se calcula por la facturación. Los escribanos calculamos por la facturación. Obvio que tenemos un mínimo anual bastante alto, que si no llegas a ese mínimo anual no te puedes jubilar por ese año, o lo tenés que poner de tu bolsillo, pero no puede ser. Y lo dije en la comisión, y se lo dije al presidente de los anestésicos quirúrgicos, que han sido uno de los sectores más duros, es decir, ustedes que ganan X cantidad de millones de pesos por mes,
no pueden aportar lo mismo que un médico de ACE, vamos a hablar de los médicos, que puede ganar 40.000 pesos en mano. Entonces, algo no funciona. Un cirujano que cobra platales no debería cobrar lo mismo que un médico de familia. Aportar a la caja, nada menos. Entonces, se enojan. Bueno, enójense. Si no, vamos al BPS. Esa es la otra opción. Ahora, el BPS tiene 800 y pico millones de dólares de déficit. También el BPS lo vamos a tener que atender de alguna forma. Ya le estamos poniendo 7% de puntos del IVA. 7 puntos del IVA. La otra cosa que también va en ese comité técnico es ampliar los aportantes. O sea, hay aproximadamente unas 15 carreras que están en la órbita del Ejecutivo. Tenemos que tener cuidado porque hay muchas carreras nuevas que no pueden ir a la caja, aunque sean profesionales universitarios, porque ya partir de la base que es difícil que puedan aportar, pero veremos. Por ese lado es. Pero la comisión, ¿cuánto tiempo tiene? 120 días. Y en 120 días quiere decir que va a aparecer un proyecto para si no, que nos la vamos caja a enojar deje de mucho. ser por aportes fictos. Va a llevar, es decir, hay una posibilidad de prórroga de 60 días más por única vez, pero es una decisión política adoptada por todos los partidos políticos, porque ya sabíamos que en este caso o en este momento no podíamos afrontar ninguna reforma estructural. Es como yo digo, la estabilización, que en realidad estoy parafraseando al doctor Javier García, que es médico, dice, cuando entra un enfermo grave o un accidentado a un hospital, en la puerta no se le hacen los tratamientos, se le estabiliza. Bueno, eso es apenas lo que logramos. Y una cosa que no hay que olvidarse, porque los jubilados se enojan por el tema del IAS. Yo también pago el IAS. Hicieron la declaración, quienes trabajan conmigo hicieron la declaración, me hicieron la declaración jurada ayer y estoy bastante enojada. Pero digo, los que pagamos el IAS, en el caso de los profesionales universitarios, yo lo pago por las otras dos cajas, es porque no me puedo jubilar por la caja de profesionales, le aumentamos el aporte a rentas generales por ahora, pero el equivalente al IAS. Porque si bien no podemos sacar el IAS de las cajas, no es que no queramos, no podemos. Primero porque atrás viene la caja notarial y la caja bancaria. Se desestabiliza el sistema tributario. Lamentablemente fueron creados esos impuestos y muy difícil sacarlo. Prácticamente imposible. Entonces, eso es de alguna manera compensar la queja de los jubilados, que es real, que están grabados 2 veces, ¿no? ¿Y qué le contestarías a un ciudadano que se te acerca y te dice: Graciela, yo no soy profesional, me voy a jubilar por el BPS, tengo un sueldo medio para el Uruguay, o yo lo considero que es bajo, no me da la plata, Uruguay es un país caro, y veo que ahora los profesionales que tienen jubilaciones que de promedio son 94.000 pesos... Esas son las más altas, promedio son 64. Promedio son 64, las más altas 94. Tienen una caja paralela y esa caja fue mal administrada, se funde, y ahora con la plata de mis impuestos la vamos a pagar. ¿Por qué? ¿Qué le diría? Que tiene razón. Por eso yo tenía la posición que tenía. Lo que pasa que, y la tengo, por eso insisto y vamos a trabajar mucho para que realmente se pueda hacer reformas estructurales, pero sinceramente tienen razón, porque por más que me digan, bueno, la verdad que todos aportamos al BPS, reitero, por los 7 puntos del IVA, pero el problema es que esto es un colectivo muy individualizado. Son muchos, o somos muchos, hay 110.000 que no aportan a la caja. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Por ahora tenemos que recurrir al apoyo. Este es un sistema de reparto y solidario, el del Uruguay. Y reitero que no se sostiene. Fuimos precoces, como dijo ayer Constanza Moreira, que hizo una referencia a cuando se establecieron las cajas en el Uruguay, no esta, que es del 54, porque los profesionales no tenían jubilación. Pero... ¿Coincidís en que lo terminó pagando Juan Pueblo? Sí, coincido. Esa era mi posición. ¿Lo pagó Juan Pueblo? Y sí, va a aportar. Ahora, el tema cuál es, generábamos la crisis social que significaba, porque son muchos profesionales, ¿qué hacíamos con las jubilaciones y las pensiones? Que además ahí fueron algunos compañeros míos que insistieron en el sentido de decir, bueno, los activos de alguna manera tienen posibilidades de seguir de trabajar. Autorizamos, por supuesto, también para los anteriores al 1 de enero del 73, los nacidos que no están fuera del régimen común, a que puedan tener trabajo y jubilación, que lo habilitamos también, porque hicimos bastante, tocamos bastante la ley orgánica vigente y la transformamos bastante.
porque, bueno, pero si queremos un sistema de reparto y solidario, y hay que ponerle la espalda. Bien, te llevo a otro tema. La Dale. convención nacionalista. ¿Cómo saliste de esa convención? ¿Sos de la que salió descontenta con Álvaro Delgado? ¿Sos la que salió descontenta con el clima en general? ¿Escuchaste los abucheos, por ejemplo? Miren, yo voy a aclarar primero lo más sencillo para mí, porque yo no miento. Me puedo equivocar y me equivoco mucho, pero no miento. Yo la verdad que me di cuenta más de lo que pasó cuando vi la filmación en el informativo. Estando en la convención éramos más de 500 personas, yo tendía a pararme atrás. Eso me llama la atención porque adelante era más difícil oírlo. Yo el grupo de gente que se retira, me da la impresión, porque no solamente yo opino eso, y no es del sector de Álvaro que lo opina, hubo gente detrás de las vallas que se pasaron cuando ya no había más que no votar, sino ya había hecho el conteo la Corte Electoral. Eso por un lado. El clima no fue lo malo. que explicaba Juan Martín Rodríguez, que había presidido la convención, Sí. es que en determinado momento, ya cuando ya se había participado, se le había dado la autorización a que A que pasaran entrara, gente exacto. por fuera de los A convencionales. mí me dio esa impresión, no lo puedo aseverar, pero yo los convencionales no digo que conozco a los 464 que estábamos, pero en general uno los conoce. Pero de cualquier manera, el discurso de Luis aplacó muchas intenciones de los blancos que les gusta andar por las cuchillas. Yo no soy blanca, pero soy saravista. A ver, no es que yo salí mal. Yo hace tiempo que no estoy bien, hay que decirlo. Hace tiempo que no estás bien. Sí, se sabe, yo no he sido una persona que me he callado bastante, porque estoy esperando el análisis, la autocrítica, lo estamos haciendo en forma privada. ¿Es verdad lo que dice Da Silva de que hay una mordaza de que si vos hoy en el Partido Nacional salís a decir determinadas cosas, te cancelan? No, con lo que lo quiero al negro y los amigos que somos, no. Yo he dicho cosas a las 48, 72 horas después de las internas. No subí al estrado, el negro da Silva tampoco, pero yo he dicho bastantes cosas. ¿No acompañaste la decisión de Ripoll al punto de que vos ni siquiera te subiste al estrado para cuando la proclamaron? No, y no estoy de acuerdo. Sigo insistiendo que fue un error. No solamente la persona, que no lo quiero centrar en la persona de Valeria, que no tiene la culpa o no tiene responsabilidad, en principio, sino la forma que se decidió, en lo inconsulto, en la forma que tuvimos que arrancar la campaña, ya bastante mal, porque ahí sí que hubo silbatina, ¿eh? Ahí sí que hubo. Y también me pasó, y ahora estoy recordando, también me pasó, porque cuando uno está a más mal, o yo realmente el 30 de noche estaba mal, muy enojada, como que uno pierde la noción. Después, cuando me pasaron el audio, me di cuenta que era peor de lo que yo me había dado cuenta. Cuando fuiste al bar te diste cuenta. Búsqueda hoy informó que hubo una reunión entre la calle Pou y Delgado previo a la convención, en la que la calle Pou le transmitió a Delgado que entendía que no era su momento para presidir el directorio. ¿Vos compartís esa opinión? ¿De que no era el momento para Muchos Delgado? lo tratamos de convencer que no se presentara. Una de las personas fui yo. ¿Y te consta que la calle Pou haya sido? No me consta, miento si lo digo, no me consta, no me extrañaría porque... Pero vos te juntaste con Delgado y le dijiste no te presentes. Sí, más de una vez, hasta el día anterior, yo soy muy clara, muy franca, lo apoyé, porque por lo voté, un problema de lealtad. Yo le dije, me parece que no debes seguir en exposición. Me lo preguntaron en otros programas que tú, Nico, sos periodista también, sos. Que no es lo que hago acá. Que no es lo que haces acá. Entretiene. Exacto, pero bueno, yo lo dije. ¿Y él qué te contestó? Él me contestó, para mí es un desafío, y yo le contesté, bueno, contá conmigo. Pero por él mismo creo que no debiera haberse expuesto. Te voy a hacer una pregunta por él mismo. Que tiene que ver con eso, ¿no? Por eso te digo que no hay mordaza, a mí nadie me mordazó. Saliste y lo dijiste. Y Delgado, en ese discurso, cuando después de que lo proclamaron, dijo, por ejemplo, que el lugar del Partido Nacional es salir a confrontar a un gobierno que no tiene rumbo, ¿no? ¿Qué legitimidad tiene una persona para decir que el gobierno no tiene rumbo cuando acaba de asumir siendo abucheado? ¿No hay una desconexión donde el que te viene a decir, mirá que el Frente Amplio no tiene rumbo, no tiene liderazgo, es una persona que lo abuchea a su propio partido? No. Eso es medio abusivo, ese planteamiento. No sé, no me sale la palabra. Te lo puedo cambiar. Gana por 17 votos, un margen muy escaso, y tiene un coro de dirigentes, incluyéndote a vos, que salen a decir que no era el momento para que sea. ¿Qué legitimidad tiene él para después decir, no, el gobierno no tiene liderazgo? Miren, ¿El liderazgo de Álvaro? Sí, es un dirigente, fue candidato a la presidencia, que perdió, pero que
representa la voluntad de 1.200.000 votos. Somos la mitad del país, la coalición de la cual él fue candidato, más menos 100.000 votos. No, legitimidad tiene, toda su trayectoria y todo lo demás. Eso como no va a tener, por supuesto, porque además hay otra cosa que él lo dijo en el discurso y hay que recogerlo también. Lo que le manifestamos los convencionales, o sea, el Partido Nacional, quienes tenemos la posibilidad de votar, fue, ojo que acá nadie tiene mayorías. O sea, acá hay que acordar. Y él lo entendió enseguida. Y desde tu visión, lo que estaba en juego en la convención era un liderazgo perfilista, ¿no? Delgado tratando también de cambiar la imagen de la derrota que había tenido, Javier García tratando de capitalizar lo que tuvo, o también estaba en juego qué tipo de partido nacional vamos a tener en estos años desde la oposición, el rol a jugar desde la oposición. Yo quisiera pensar que ese es su segundo, o sea, qué tipo de partido nacional queremos, y yo me centraría más, y no es la primera vez que lo digo tampoco, qué tipo de directorio queremos. Porque me parece que el directorio, sí me parece, el directorio así no puede seguir funcionando, no tiene el peso que necesita un partido que quiere ser fuerte, que quiere liderar, o conjuntamente con el Partido Colorado y otros partidos independientes, y vamos a ver qué hacemos con Cabildo, pero que somos coalicionistas. Entonces, creo que va por ese lado, y con la integración que tiene ahora, todas las tendencias, las orientaciones, los matices, lo que ustedes quieran, está representado en el directorio, y Álvaro va a tener que ser un común denominador de todas esas posturas. Tenemos que hacer una tanda, pero antes te pregunto, de lo que vos venís contando, porque vos decís, yo me junté con él y le dije que no se presentara, después, cuando dijo me voy a presentar, bueno, yo soy leal y lo acompañé, lo voté. De lo que interpreto de lo que vos decís es, ¿hubieras pensado que García era mejor para presidir el directorio del Partido Nacional? ¿Sabes que no? Que yo a García lo quiero de senador. Yo a García lo quiero de senador, porque es una figura muy fuerte para el partido, muy buen legislador, y necesitamos una muy buena bancada, porque yo soy de las que pienso que la bancada, tanto de diputados como de senadores, pero bueno, a mí me toca estar en el Senado, es un centro de poder y debe ser un centro de poder. Si no era para Delgado y tampoco era para García, ¿qué te hubiera gustado? Bueno, a mí una de las personas que me pareció un buen candidato, pero bueno, fue a la ANP, fue Jorge Gandini. Yo lo hablé con él, pero bueno, él fue a la ANP. Y después Luis Alberto Heber, porque Luis Alberto Heber es una persona que ya está, no digo cansado, ni mucho menos, porque es un muy buen legislador, pero tenía la intención de terminar sus días políticos, no sus días como persona, en la presidencia del directorio. Es un buen negociador, es una persona que tiene, obviamente que responde a Luis, y obviamente que tiene el apoyo de los demás sectores, porque no representa el herrerismo, el cerno duro del herrerismo. Él tiene una manera de actuar, sus características personales, porque esas cosas son muy importantes. Ahora, obvio que hay otra cosa. El centro del poder real está en Luis. Y Luis estará fuera de los cargos, pero está. La prueba está que por lo que dice búsqueda lo consultaron para esto. Yo no pero no le siguieron el apunte. Bueno, eso es un problema que no sé, sinceramente, porque me llama la atención si fue así, que pienso que sí. Yo le voy a preguntar a Álvaro, todavía no lo vi hoy, porque tuve un día muy complicado, pero le voy a preguntar si es cierto. Porque si es cierto, ¿por qué no siguió las directivas de Luis? De repente no. Me busqué aclarar que desde el entorno de Delgado se dice que no, que eso no ocurrió. No sé, yo de verdad lo digo con total honestidad, no lo pregunté, lo voy a preguntar. Estuvimos con Álvaro hasta última hora ayer, pero estábamos con la caja, yo estaba encerrada con la gente que estaba haciendo las cuentas. Sí, se lo voy a preguntar, porque me parece que es bueno saberlo, pero bueno, es cierto que hay una cosa que de Luis a veces la gente se piensa que Luis deja mucha libertad de acción. Bueno, lo podemos hablar después de la pausa. El lugar de la calle Pou ahora, vos le dijiste, es el centro político en este momento, pero no está ni en el Senado ni en el directorio. ¿Qué pasa con la calle Pou? Y otros temas más los seguimos conversando después de la tanda con la senadora Graciela Bianchi. Fácil desviarse. Si yo te preguntara, ¿por qué perdió la coalición en general y el Partido Nacional en particular? Dame tu análisis. Bueno, la campaña no fue buena, no generó esperanzas, no sacamos el anclaje del gobierno de Luis, se recordó mucho, un poco
poco lo que dice Licandro en muchas cosas, por más que yo entiendo que hay cosas que tienen razón. Yo estuve totalmente en desacuerdo con la campaña publicitaria, que no fue buena. No estuve de acuerdo, por ejemplo, con que cada vez que hacíamos giras, que hicimos 4 solo con el Partido Nacional, 2 con la coalición, íbamos a los locales partidarios, o a veces íbamos a algún local en pueblos chiquitos donde había mucha obra que el gobierno hizo para determinadas zonas rurales de muy poca población y todo lo demás, pero siempre estaban los blancos. No supimos hacer el boca a boca como lo hace el Frente, el aparato electoral que tiene el Frente, le digo en el buen sentido aparato, ¿no? Y además tiene el aparato sindical, que ya sabemos que actúan conjuntamente. Es decir, es una sumatoria. Y yo creo que lo de Valeria fue como la frutilla de la torta. Veníamos mal y la gente en noviembre, porque en octubre sacamos 90.000 votos más. Lo que pasa es que la gente ya entendió que en octubre se votan las cámaras y se hace más una apreciación del gobierno. En noviembre se ven las 2 fórmulas. Y no había, por lo que se había hecho, demasiada diferencia, más allá que había que explicar cuáles eran las reales diferencias, ¿no? ¿No te parece que, porque muchos dirigentes tienen ese análisis, ¿no? ¿No te parece que en ese análisis falta el gobierno? Y te lo llevo para este lado, ¿no? Dale. 2 grandes temas que había que solucionar. Uno era el salario y el otro era la seguridad. Sin duda. Si le queremos dar la buena a la coalición, por lo menos tiene luces y sombras, ¿no? La seguridad, ustedes mismos lo admitían en campaña, con los homicidios no pudieron, lo dijo Lacalle Pou, por ejemplo, ¿no? ¿No entra eso en la autocrítica? De decir, bueno, la seguridad dijimos se acabó el recreo y no pudimos con los homicidios. Por supuesto que, bueno, no quiero aburrir a la gente con cifras, pero por lo menos se paró la tendencia. Y sí bajaron mucho las rapiñas, los hurtos. Pero la sensación de la gente fue que la situación estaba complicada y está complicada. La prueba está que el Frente no pudo hacer demasiado, porque ya sabemos que hay variables que son muy duras para moverlas. Pero bueno, ese es otro tema. Se mejoró el salario real, se mejoró la informalidad, hay 100.000 y pico de puestos de trabajo nuevos. Lo que pasa es que la expectativa de la gente siempre es muy que el gobierno y el Estado tiene que resolver todos los problemas. Y en primer lugar no es así, y menos cuando tenemos los problemas que tenemos y somos un país dependiente con todos los problemas que hay en el mundo, pero además no se valora, y lo digo sinceramente, todos sabemos las que pasamos, no se valora que nosotros no tuvimos 5 años de gobierno. La verdad, la pandemia fue tremenda, ¿qué tenemos que explicarlo? Y sin embargo nos mantuvimos bien. Lo que pasa que hay situaciones que son el tema de los salarios bajos, un país muy caro, eso evidentemente que influyó. Ahora, el Frente también tuvo sus problemas y sin embargo fue votado otra vez. Incluso la diferencia en noviembre del 19 fueron 35.000 votos. O sea que ven que la gente cuando va al balotaje valora otras cosas. Entonces no tanto hace una evaluación del gobierno, más allá de que, reitero, es obvio además que en 3 años las sequías, no lo voy a repetir, pero las crisis de la sequía, todo lo que nos pasó con la invasión de Rusia a Ucrania. Las 7 plagas. Las 7 plagas. Y te hago una pregunta. Y nunca nos amparamos y nos justificamos, pero la verdad que era duro gobernar en esas condiciones. Por lo general se habla mucho de, no sé, de la calle, de los ministros. Vos hace poco hablaste de la vicepresidenta. Cuando se empezó a manejar el nombre de Beatriz Argimón para tener un cargo de este gobierno, vos lo que dijiste fue una operadora frente amplista durante 5 años. No, operó con el Frente Amplio. Operó con el Frente Amplio. O sea, para vos, Beatriz Argimón fue una operadora del Frente Amplio. En otros programas he dicho, bueno, puedo hacer una autocrítica con el verbo que utilicé cuando salí al aire, ¿no? Con Nacho Álvarez. Pero yo ya me había pronunciado unas horas antes que yo no iba a votar la venia. Porque no se negocia con el Frente Amplio, primero, porque obviamente a nosotros nos hicieron, que es otra cosa que hay que tener en cuenta y no se valora lo suficiente, una oposición sangrienta. No nos dejaron respirar. Entonces, con ese Frente Amplio, que además nos dijo de todo durante los 5 años y después de la campaña, porque muchas veces nosotros actuamos por contragolpe, que está mal, pero lo hicimos, no podés negociar con el Frente Amplio un cargo en el exterior, y menos a espaldas de tu propio partido, y menos a espaldas de tu propio líder, porque Luis, al menos dijo en el país, o el país trascendió en el país, y él no lo desmintió, que él se enteró por las redes. En consecuencia, eso es una cosa que yo no voy a votar la venia,
No entiendo por qué el Partido Nacional la vota, no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que son señales claras hacia la militancia. Claro, pero una cosa es la veña actual y otra cosa es lo que vos dijiste, que fue operadora durante 5 años. Entonces yo lo que interpreto ahí fue que mientras ella era vicepresidenta, hizo operaciones para el Frente Amplio. Bueno, por eso te digo, hago la autocrítica del verbo. ¿Negoció más de lo que debía con el Frente? Sí, negoció más de lo que debía. Que coordinaba por detrás de nosotros con personas claramente feministas, sobre todo, pensémoslo por ese lado, como Silvia Nane, sí, era permanente y sistemático en general los temas feministas y proyectos de ley que nunca podrían haber ido a la Comisión de Equidad de Género, como por ejemplo el de paridad, que modificaba todo el sistema electoral. Se le dijo desde el Ejecutivo que tenía que ir a la Comisión de Constitución y Legislación, y ella la derivó a la Comisión de Equidad y Género. Pero ahí entiendo esa discusión que estuvo planteada, pero en términos más generales, ¿qué es lo que entendés? Porque la agenda del feminismo es la agenda de Beatriz Argimón. ¿Qué era lo que ella hacía? Acabo de decir, esas son cosas importantes. El derivar a esa comisión, que además la transformó en permanente en acuerdo con Nane, porque después cuando llega a esa sala, ¿con qué nos encontramos? Llegamos con la decisión, con la resolución. Entonces vos ahí, a mí me pasó, por lo menos 2 veces, con respecto a paridad, que fue equidad de género, y con respecto al tema de la prohibición de matrimonio antes de los 20 años, de los 18 años, pero todo eso que es la agenda feminista. Cuando llegó a sala, ¿qué votaba en contra? Argumentaba, no nos consultaron. La bancada oficialista no tiene conocimiento. Esto se arregló con el Frente Amplio. Valoren que yo eso no lo hice. Me callé mucho, me banqué mucha cosa. Y lo más grave fue lo de Casa Galicia. Entonces, yo ahí no dije nada públicamente, ni lo dije en sala. Porque voté que fuera equidad de género, voté que la ley de paridad no fuera constitución. ¿Por qué? Y porque después que tu vicepresidente te presenta y te pone en camisa de 11 varas, bueno, yo ahí valoré que el partido no se merecía esas cosas. Yo lo valoré. Ahora, si me haces una negociación para irte a la UNESCO, bueno, ¿sabes qué? No, ya está. Pero ya está, basta. Yo ya puse dije mi posición, y mucha gente, la verdad, me lo agradece, porque en general a veces yo creo que hay cosas que los políticos nos acostumbramos, a pesar de que yo siempre digo no existe la clase política, pero eso no, sobre todo los uruguayos, eso no lo digas, no queda bien, el lenguaje políticamente correcto, la gente está harta de todas esas cosas. Entonces yo lo pienso, lo digo. Otras veces lo pensé, me callé, porque estábamos en el gobierno y había que tener mucho cuidado. Pero más allá del lenguaje, yo creo que lo importante es las implicancias que tiene. Te lo llevo para este lado. Si Graciela Bianchi, que es la principal senadora de la principal fuerza política según votos, no en el periodo pasado, si me dice que la vicepresidenta fue una operadora frente amplista, yo ahí lo primero que pregunto es, bueno, entonces la calle Pou o se comió una operadora frente amplista o puso por gusto una operadora frente amplista como su vice. Ninguna de las dos cosas. No saquen esas conclusiones porque yo no lo pienso. Pero es tu líder político. Bueno, vos lo que decís es, vos pusiste de vice y con esto es lo último que voy a decir de verdad. Porque no es un tema que me importe. Sinceramente no está en mi agenda ni en mi radar, Beatriz Argimón. El tema es que Luis, lo dije hace un rato, Luis deja hacer mucho más de lo que la gente piensa. Él deja a la gente ser libre, con libertad responsable. Es verdad. Y después sabía que tenía determinados respaldos en el Senado, y sabía que cuando había que obedecer, se obedecía por parte de Beatriz. Nunca fue un riesgo, nunca fue un peligro, fueron cosas muy puntuales, y basta. Digo, yo no voy a seguir hablando de verdad, porque no vale la pena el Partido Nacional que yo siga con este tema, porque sé lo que hice, sé por qué lo hice y no me arrepiento. Y Luis Lacalle Pou tuvo que gobernar un periodo muy difícil, y no es fácil gobernar en primer lugar, y menos una coalición. Porque miren que gobernar con la coalición no fue fácil. Vamos con otro tema. Hablaste en su momento, cuando mencionábamos la caja de profesionales, de el buen diálogo que había habido con el Ministerio de Economía y con el MPP, que estaba adoptando una visión pragmática. ¿Tenés expectativas de que haya alguna posibilidad de acuerdo respecto a la elección y las negociaciones por el fiscal de Corte? No, porque ahí entran a tallar otros actores políticos, que no son del MPP, aunque estén en el gobierno,
Dentro del MPP no es unánime todo tampoco, hay un mayor pragmatismo dentro de determinados sectores, no sabemos qué pasa ahora después de la muerte de Mujica, porque Mujica era el primer pragmático y que contenía muchas cosas, y ahora no está. Pero no, el fiscal de corte, si llegamos a un nombre que realmente no tengamos consenso, veremos, pero al menos con esta fiscal, porque esta fiscal lo que está demostrando, y miren quién lo dice, una enorme autonomía. Ella tiene una autonomía técnica brutal, porque además toma sus decisiones en base a su autoridad y a su formación. No hace mucho, ahora 2 meses estuvo en la Comisión de Asuntos Administrativos y dejó impactados a todo el mundo, porque no era una persona de perfil conocido, porque con ser fiscal de drogas tiene sobre sí mismo denuncias de muerte y sobre sus hijos. Y la verdad que se metió a todo el mundo en el bolsillo. Lo que interpreto entonces es no hay posibilidades de acuerdo porque ustedes están conformes con el escenario actual. O sea, hay una situación similar a la que le pasó al Frente Amplio en el periodo anterior. Con la diferencia que Gómez no era independiente y Ferrero no es una mujer que se le lleve puesta ni que se le pueda decir lo que tiene que hacer, Nada que se le parezca a eso. Pero miren que todo nos sorprendió. Les voy a poner un caso concreto que yo me gusta las cosas bajarlas a tierra. Cuando llegó la nota de prácticamente interpelar a Ferrero después de todo lo que pasó con Besosi, con Carrera y todo lo demás, nosotros fuimos a la Comisión de Asuntos Administrativos, la integramos y el Frente lo presentó allí en la Comisión de Asuntos Administrativos, que es donde se tiene que sustanciar. Y nosotros le dijimos desde el punto de vista jurídico institucional, esto no corresponde, porque primero no se le puede citar, se le puede invitar, porque por algo tiene autonomía técnica. Si uno la cita y se le hace una interpelación por escrito, que tampoco corresponde, tiene que citar al ministro de Educación y Cultura, que vendrá, se cruzará de brazos, pero es la tutela administrativa para la parte de funcionamiento administrativo no jurisdiccional. Se le notificó, porque me consta por la Secretaría, y reitero, integro la comisión, se le notificó a Ferrero por las vías correspondientes la citación que hizo la bancada del Frente con el voto en contra de la coalición por los términos en que estaba planteado. Me hubiera encantado seguir escuchándola. Después no supimos más nada. Y como todo nos entretuvo esto de los asuntos internos, de la Caja de Profesionales, más las otras comisiones que siguen funcionando, a nosotros nos sorprendió, de verdad, la respuesta que dio la fiscal Ferrero. Nos enteramos por la prensa de la respuesta. O sea, es una persona absolutamente independiente. Ustedes se oponían a la forma en que estaba, digamos, la pedida forma que estaba, la situación, porque no correspondía. Hay que invitarla. Vos misma has citado a Sí, Juan Gómez pero en su momento. Lo invité a Díaz. Fue Díaz, invitado por mí, por el tema de los concursos, porque además nos habían hablado fiscales, entonces queríamos que nos explicara qué era lo que pasaba con los concursos, y a Gómez sí, fue invitado por mí a que nos explicara el tema de los criterios para evaluar a los fiscales, cuando surgió todo el problema de la diversidad de criterios, que yo estoy convencida que tenía diversidad de criterios, con distintos ejemplos. Si te pareció grave esta citación del Frente Amplio a Mónica Ferrero, y hay nacionalistas que entienden que era un intento de alguna forma de condicionar o de avasallar la independencia de Fiscalía, ¿no? Como ponerle una presión. ¿Qué opinás de Javier García, que dice que Fiscalía es un centro de operaciones políticas? ¿No es una presión sobre cada vez que aparece un caso que vincula de alguna forma a alguien del Partido Nacional, sale alguien del Partido Nacional a decir: hay una operación política? Y del Partido Colorado también, porque al principio estaba sola yo, cuando era diputada, por ahí por el 2016, 2017, ahora estoy llena de compañeros que están conmigo. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. Yo también dije que era un centro de influencia político-partidaria, sin ninguna duda. Ahora, cuidado, porque la Fiscalía no es el Poder Judicial, no es un poder independiente, para nada. Es un organismo descentralizado, con autonomía técnica, que lógicamente los que damos la venia somos nosotros los senadores a través de es el Pleno. Pero nosotros en la Comisión de Asuntos Administrativos decimos sí o no y la llevamos al plenario. O sea, nosotros somos, como dice un compañero, en realidad un amigo constitucionalista que en este momento no está, el doctor Lust. Nosotros lo que hacemos es dar el permiso. O sea, lo que hacemos es estudiar los antecedentes de los fiscales, los estudiamos porque es eso lo que tenemos que hacer, y decir sí o no a determinadas venias. Normalmente decimos que sí y algunas veces hemos dicho que no.
Con la Suprema Corte de Justicia es lo mismo. Con los ascensos a los tribunales de apelaciones también tenemos que dar la venia. Y nosotros, el otro día estuvo la presidenta interina, del otro día debe ser un mes y medio, la doctora Martínez en la Comisión de Asuntos Administrativos explicándonos por qué se proponía para un tribunal de apelaciones una persona que no tenía carrera judicial, de juez, sino que había llegado por ser secretario letrado de la Corte. Y le preguntamos. ¿Pero por qué llamar a una fiscal de Corte subrogante a que dé explicaciones de por qué hizo determinados traslados? Eso lo hizo al frente. Está mal, pero salir a decir que Fiscalía es un centro de operaciones políticas cuando atacan a un correligionario tuyo, está bien. No, porque no, yo ya lo expliqué el tema de Besos, y nosotros lo que cuestionamos fueron las formas, otra vez lo mismo. Pero dice centro de operaciones políticas, no es un... Bueno, estoy en desacuerdo con eso las se formas. lo preguntan a Javier García. Yo no soy vocera de Javier García ni hago comentarios de Javier García. Yo digo lo que yo vi en la Fiscalía durante muchos años, sola. Sí, y la prueba está. Cuando los que no me creían, Díaz es prosecretario de la Presidencia. ¿Solo se hacen operaciones políticas frente amplistas en Fiscalía? Por ejemplo, cuando Pablo Iturralde dice tal fiscal es nuestra, ¿es una operación política o es solo una persona que se confunde y que es una bravuconada y no significa nada? Hay que analizar a fondo todas las cosas. ¿Ustedes vieron lo que es la fiscal Guione? Yo estoy pidiendo la renuncia de la fiscal Guione hace años. Porque la fiscal Guione, sea blanca, colorada, frente amplista, lo que sea, no es una buena fiscal. Ahora está sumariada por actuaciones irregulares, que además es brutal, porque la gente analice. La misma fiscal que está en el caso Penades está sumariada, y ¿quiénes son los que controlan a los fiscales? Los propios fiscales. O sea, el sumario se lo hace otro fiscal. Entonces nosotros lo que queremos es cambiar primero el Código de Proceso Penal, que ya lo vamos a empezar a tratar porque tenemos un proyecto con Estado Parlamentario en la Comisión de Constitución, y además la Ley Orgánica de la Fiscalía, que la hizo Díaz a su medida. Y los demás votaron. Los blancos y los colorados y los frente amplistas votaron todos. Ahora, el tema de Guione y la conversación con Pablo Iturralde, la verdad que yo no creo que ahí haya habido una presión. No hay que olvidarse lo que es la impronta de Díaz. Díaz es un operador político de temer. Lo digo consciente de lo que estoy diciendo, de temer. Operador por el Partido Comunista, fuerte, muy fuerte, en un gobierno que no tiene buenos cuadros, sobre todo en el área jurídico-institucional, no tiene cuadro, yo diría casi. Y él tiene el mando. La prueba está que Negro fue al Ministerio del Interior, Díaz fue a la Prosecretaría, y esa lista que yo tengo en mi poder, que habrá pedido actualidad, no lo discuto, mucha gente se jubiló y todo lo demás, que había fiscales pro Díaz y fiscales ante Díaz, sí, es verdad. La gran mayoría de los fiscales, como me ha aburrido decir, que nunca lo recogen, son probos, son trabajadores, son independientes, pero los operadores existen. Si te parece una prueba de que hay operaciones, que Carlos Negro, fiscal, termine como ministro del Interior, ¿no? Y tenga una amistad con Díaz. ¿Te parece una prueba de operaciones que la fiscal del caso Astesiano termine militando en el Partido Nacional? Yo cuestioné a fiscal Fossati, la cuestioné públicamente. Pero es la demostración de que se opera y de que la persona que estaba en el caso más sensible del gobierno pasado termina en el partido. No opera el que quiere, sino el que puede. El tema es si efectivamente nosotros quisimos operar en la fiscalía. No. Porque si no pudimos terminar con las filtraciones. Se terminaron cuando vino Ferrero, pero no porque nosotros... Fue un criterio objetivo de modificar. El día que vino, no me acuerdo cuántas rendiciones de cuentas atrás, pero aparece Gómez proponiendo como su suplente, lo designa él. Entonces ahí saltamos todos y dijimos, no, criterio objetivo, empezó en diputados y siguió en el Senado. Nosotros pusimos el fiscal más antiguo, penal de Montevideo. Yo me entero en sala por Charles Carrera, ¿me creerán o no? No es un problema que a mí me preocupe demasiado, yo no miento. Dice, claro, porque ustedes quieren a Ferrero. Está en la versión taquigráfica y está en los videos. Y yo dije, me acabo de enterar por usted. Y le contesté la alusión, la verdad. Y la fiscal Ferrero la conocíamos como fiscal de drogas.
pero no como fiscal general. La verdad que ella nos explicó. Aparte, una cosa que me molesta, que el Frente Amplio ya se ha sorprendido, porque gran parte de las medidas que ella tomó y que fueron cuestionadas, no me refiero al sumario de Alciatur y eso, no me refiero a eso, me refiero a las modificaciones que hizo de algunas resoluciones, nos lo anunció a ella, a nosotros. Solo que se cometió el error, y ese es un error que no me lo perdono, porque tendría que haberme impuesto un poco más, las sesiones secretas deben llevar versión taquigráfica también. De cualquier manera hay grabación, que yo la hice guardar con lacre en la caja fuerte de la Secretaría, como establece el reglamento. Pero está dicho, y habló más de 3 horas con nosotros en forma reservada, porque habló del tema del narcotráfico. Y de qué manera puede... a ver, yo no quiero poner, pero que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando hacemos determinados nombramientos, y tenemos que tener cuidado y averiguar bien a quién, más allá de los concursos, más allá de todo, averiguar. Pero... Hay temor de que algunos abogados que ingresen a la fiscalía tengan vínculos con el narcotráfico. Lo decís tú, Nico, no lo digo yo. Y eso fue una advertencia que lo decís tú y realmente hay que tener cuidado. Hay que investigar mucho, porque sí, es lo que yo siempre recuerdo. Ahora la estaba releyendo, el libro de Galbraith, que salió hace muchos años, pero cuando a poco tiempo que falleció Juan Pablo I. ¿Cuánto vale un papa? Pero es una pregunta de ¿Cuánto fondo vale un interesante. Si abogados que defendieron narcotraficantes pueden o no luego terminar integrando fiscalía. Pueden. Si uno no investiga, puede. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar la nota con la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Si está el nombre, si no, el dato. ¿Seguís teniendo el dato firme y concreto de quién mató a Nisman? No, el nombre no. Yo nunca dije que tenía el nombre, que sabíamos cómo se había... ¿Quién lo había decidido la muerte de Nisman? Sí, claro, eso lo sabemos, dónde se investigó y todo, dónde se preparó y todo, sí, claro. Y ahora están apareciendo algunos procesamientos en Argentina. Que se detuvieron durante el gobierno de Cristina Kirchner, obviamente. Esa sí que es una justicia cooptada. La nuestra no. Pero hay que estar advertidos. Sí, bien. Claro que tenemos claro hasta dónde se organiza. Bien, y no se olviden que yo tengo mucho vínculo con la Embajada de Israel, pero en el buen sentido. Yo siempre defendí el papel de Israel en el Medio Oriente como única democracia para detener el avance del terrorismo. ¿Lo defendés al día de hoy? ¿Lo que está pasando en Gaza te parece correcto? A ver, nadie puede defender ni atacar. Lo que sí digo es que no son 2 estados. Es un estado democrático, que me gustará o no el gobierno, pero lo elige la población, yo no me pronuncio por el gobierno, y un grupo terrorista que se apoderó de la población palestina también, de Gaza. Bueno, yo estoy muy... como toda palabra que use, estoy de acuerdo en que hay que frenar el terrorismo islámico a como de lugar. Es como haberle pedido a los países aliados que no siguieran avanzando sobre el nazismo. Se produjeron muertes, sí, 45 millones, 90 millones de víctimas, pero se derrotó el nazismo. Estos son regímenes terribles si llegan... Si mueren niños en el proceso, periodistas, siempre se médicos. Van a morir, siempre en una guerra, desgraciadamente se van a morir. Que sobreviva el terrorismo islámico es muchísimo peor. Bien, Graciela Bianchi, senadora nacionalista, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. En el programa que suena y suena. Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina. Fernando Medina, ¿está mal si yo anuncio que se abre una suerte de ciclo de Fernando Entrevista? No está mal. Jorge, ¿cómo andan? ¿Qué hace, Fernando? Valmeli, Batalla, porque sí, esas son las intenciones de este espacio. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Respuesta, las autoridades de cultura, como nuestra directora nacional de cultura, que ha declarado que esa ardua y muchas veces invisible tarea es una pasión para ella. Maru Vidal, la elegida del ministro José Carlos Maía para esa responsabilidad en este periodo.
Viene del mundo de la danza, de las artes visuales, pero sobre todo de muchos años en la gestión de la cultura, en la propia Dirección Nacional, en el Espacio de Arte Contemporáneo, en el Centro de Exposiciones Subte. Los desafíos son muchos. Poder hacer cosas más allá del insuficiente presupuesto o la mucha burocracia. Poder llevar la cultura a todo el país. Abrir la cultura a la multiculturalidad. De todo eso queremos hablar con Maru Vidal, además de, por supuesto, Jorge, Nico, plantearle nuestras clásicas objeciones liberales a políticas culturales que están perfectamente alineadas con un poder central, o a Juan Pedro pagando la creación artística. Así que, Maru Vidal, bienvenida, Fácil Desviarse, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, viste que la historia moderna de los políticos de la cultura empezó con André Malraux, un novelista famoso, un gran aventurero, un hombre de perfil muy alto y sobre todo un inspirador, digamos, cuando hablar de democratizar o de promover la cultura eran una novedad, ¿no? El tiempo pasó. ¿Cuál es hoy para vos el perfil buscado, el perfil ideal de una autoridad de la cultura? La escucha. Uh-huh. La escucha, el trabajo de forma horizontal, el promover la institucionalidad interna en donde estoy, en la Dirección Nacional de Cultura, para poder generar herramientas, políticas culturales que sean de recibo y que sean sustantivas para las personas que viven en Uruguay. Escuchar, por ejemplo, a los propios creadores. O a escuchar a creadores, a creadoras y a todas las personas que viven en Uruguay. No solo trabajamos y promovemos políticas culturales para artistas, ¿no? Tenemos que trabajar para los derechos culturales también. Uh-huh. En ese sentido, por ejemplo, ahora en estos días te llamó el Mides, lo pongo así personal, pero bueno, a la DNC la llamó el Mides y respondieron, Plan Invierno. Y respondimos, nos hicimos presente en el Plan Invierno al otro día, pudimos dar una pronta respuesta porque, bueno, la Dirección Nacional de Cultura cuenta dentro del área de Derechos Culturales y Territorio con el programa urbano, que es un programa que ya hace 15 años que opera en el territorio y que trabaja, tiene una expertise muy importante trabajando con personas que presentan los derechos vulnerados, personas que tienen problemas de salud mental, que están en situación de calle. Así que sí, contentos de estar presentes ahí en por estos ejemplo, centros en el de Palacio evacuación. Peñarol. Por ejemplo. Bueno, por otro lado, Maru, tu tío famoso, Héctor Manuel Vidal, es ampliamente recordado, Nico seguro que lo tiene presente, esto por su gatomaquia para nuestro galpón y para el mundo. Una de las obras maestras del indomable Lope de Vega. Sí. Lo que me mueve a preguntarte, ¿cómo se concilian lo mejor de la cultura, ¿no? Esas grandes obras, que son, por ejemplo, la gatomaquia de Lope de Vega, que son grandes obras porque hacen la diferencia en nuestras conciencias, etcétera, con una cosa tan aterrizada y tan controlada como una política cultural? Con los equilibrios, se aterriza con los equilibrios y no plegando todo lo que tiene que ver con el profesionalismo, que es muy importante también para las artes, y lo que tiene que ver con calidad, porque cuando nos plegamos al profesionalismo, por lo general dejamos de lado la experimentación, la diversidad y con eso la juventud. Y ese es un error. Y eso es un error, por supuesto. Por eso tenemos que buscar los equilibrios. Trabajar, sí, para profesionalizar las artes, pero también para dar espacio a lo disruptivo, al riesgo. ¿Y hay la apertura suficiente para esa profesionalización? Es decir, el creador, ¿no? Vamos a quedarnos con el creador. ¿Está esperando ese paso adelante, por ejemplo, de la DNC, de ese dinero público que le puede llegar para producir? Y sí, es una de las responsabilidades que tenemos como Estado, ¿no? Promover políticas públicas, además de lo que tiene que ver con todos los derechos culturales, ofrecer estímulos para las y los trabajadores de la cultura. Lo mismo que pasa en otras áreas de la vida y del gobierno, ¿no?
o sea, si nosotros queremos que se desarrolle la ciencia, invertimos en investigación, invertimos en becas para y los científicos, no pretendemos que se las arreglen solos. Si queremos que se desarrolle la seguridad, invertimos en infraestructura, en tecnología, en justicia, no vamos a pretender que cada persona se cuide sola. Pero se supone que el arte entonces, tiene... con cultura sí. siempre nos pasa con los artistas, Sí. Se las tendrían que rebuscar solos, ¿no? Y bueno, yo creo que no, que el Estado tiene un rol ahí y tiene que trabajar y que tiene que promover políticas públicas para que los artistas puedan desarrollarse. No, eso seguro. Digo, si no se encuentran con ese afán de independencia o ese reclamo de independencia cuando se trata, por ejemplo, de la creación artística, ¿no? ¿No hay un conflicto ahí con el dinero público? ¿Qué decís? Muy fumaroli. Bueno, sí, lo hemos citado mucho en este programa, Jorge y Nico son testigos, porque plantea unas objeciones que son interesantes. Sí, apuesta a la libertad de quien puede, ¿no? Es elitista. Yo creo que no, por supuesto que quienes estamos frente a cargos públicos de poder, ¿no? Soy la directora nacional de Cultura, Bien. Tenemos una responsabilidad ante las decisiones que tomamos. No trabajamos para decirles a las personas que viven en Uruguay qué leer, qué escuchar. Tenemos que ampliar horizontes y tratar de ser lo más abiertas posible para promover espectáculos, para generar curadurías, para tener presentes criterios. En mi caso, lo he dicho, están en publicaciones de la ADNC, feministas, decoloniales, antirracistas, son posturas miradas que una tiene presente a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, elegir un jurado. Tenemos jurados externos para todos los premios nacionales que están por ley, pero nosotros elegimos los jurados. Entonces, bueno, cuando elegimos los jurados pensamos, ¿hay equidad de género en ese jurado? ¿Hay diversidad etaria en ese jurado? Ese es el sentido profundo de una política cultural, ¿no? Es decir, vos estás tomando decisiones que son... Y sí, son criterios que tenemos ¿a que quién se atiende aplicar primero, y que nos sí. tenemos que hacer cargo. Claro que estamos todos, cuando uno toma decisiones, influye. No me quiero apoderar de la entrevista. No, Nico, pero Jorge, tengo 1000 preguntas. no, si me dejan, me apodero. Quiero que... Me parece que venís por un lugar muy interesante, porque de fondo lo que está es la pregunta de cómo decido cuál es el arte que quiero fomentar, ¿no? O cuáles son los artistas a los que quiero apoyar. Y es una pregunta difícil, porque creo que el que viene del mundo privado, ponele, tiene una respuesta fácil que te dice, bueno, el mercado, ¿no? Que lo más popular sea lo que se levante, y esa es mi vara. De lo público es difícil porque entras en muchas preguntas que por lo menos te dan para conversar mucho. Por ejemplo, ¿no? La decisión de a quién apoyar o no con un incentivo económico viene porque es utilitarista, bueno, lo hago al que me parece que lo necesita más y va a generar mejores efectos en la sociedad, o lo hago por ahí en el que me parece a mí según un criterio específico, podemos decir diversidad. Capaz que voy a apoyar a un artista, no al que sea el mejor, sino al que cumple una cuota determinada. Ese tipo de discusiones las tiene a la interna. ¿Cuáles son tus posturas? Sí, las tenemos a la interna. Nosotros desde el Estado no ayudamos a los artistas. Damos trabajo y ofrecemos a través de ese trabajo distintas posibilidades que tiene que ver con consumo cultural y con hacer cultura a las personas que viven en Uruguay. Hablo personas y no de ciudadanos porque viven miles de personas que no tienen la ciudadanía, entonces me gusta más pararme ahí. Me perdí. No, está bien, vos decías, no es una ayuda, no es una asistencia, es una promoción a un determinado trabajo. Bueno, sí. ¿y cuál es el criterio para promocionar? ¿A quién hay que promocionar? Cuando tenés una plata específica y decís, yo tengo esto para invertir en la cultura, sí. ¿Cuál es el criterio para decir, busquemos artistas que sean, rellene acá? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay que analizar el contexto. Hay que analizar el contexto y hay que analizar la pertinencia. Apoyos discrecionales, la Dirección Nacional de Cultura tiene lo que se llama las ventanillas abiertas, ¿no? Esos son apoyos discrecionales porque no son de un jurado externo, que se presentan artistas de diferentes disciplinas. En algunos casos están las ventanillas de internacionalización, que son porque reciben una invitación para presentarse en un mercado externo, por ejemplo, de música, impiden colaboración con pasajes, y bueno, y ahí vemos
O sea, en esos casos podemos ver, bueno, si ese mercado es realmente importante, si tiene visibilidad, si le va a hacer la diferencia al artista. También vemos si ese artista tiene cubierto por quien lo invita el caché, ¿no? Y ahí buscamos un equilibrio, o sea, para que realmente pueda concretar la actividad. Otro ejemplo, si nos piden un apoyo para una fiesta fuera de Montevideo, una fiesta popular, también vemos, bueno, analizamos esa grilla. Hay un montón de factores que juegan a la hora de tomar una decisión. Ahora, esa es la ventanilla. Después están, como decimos, los jurados que, digamos, arman. Sí, por ejemplo, los fondos concursables de los premios nacionales, de letras, de música, Ahí de está. visuales. Sí. Que esos son pasos adelante que da la propia DNC. Sí. Sí, armando un jurado o decidiendo quién gana un fondo. Y ahí yo supongo que tiene que haber alguna clase de convicción, ¿no? Pensando en lo que te pregunta Jorge, o sea, respecto de cómo es que tienen que destinarse esos fondos, que después además son muy escasos y entonces es muy importante administrarlos bien, para que surjan esos proyectos. Esa es la Y bueno, y ahí están la parte difícil, a lo mejor, de entender cómo es que se decide. Y bueno, se decide a través de jurados externos que van cambiando y que a la hora de llamarlos, además de que sean personas expertas, procuramos que tengan una mirada amplia. Y eso va cambiando todos los años y va dando resultados en algunos casos parecidos, en otros distintos. Es así en todas las convocatorias públicas en general, no es algo uruguayo. Digamos, son concursos abiertos con jurados externos, como pasa en tantos otros lugares o disciplinas. Específicamente en cuanto a los premios a las letras, ¿hubo un aumento respecto a la edición 2024? Hubo un aumento, sí, en varias categorías, en algunas de hasta un 25%, también en los premios nacionales de música, que ahí lo que decidí es eliminar el tercer premio, ¿no? Porque tenía un monto fijo que no lo podía cambiar este año. Y mejorar el primero y el segundo para que fuera un estímulo realmente significativo o un poco más significativo, porque si no terminás repartiendo tacitas de café que no hacen sentido a quien los recibe, no se mella. Concentrar más. Creo, Nico, que te pisé. No pasa nada. Hoy cómo está repartido eso que hablabas al principio, por ejemplo, de las ventanillas, lo que es la demanda de... ¿no? Está esa visión del, bueno, que la cultura es, bueno, dame financiación para llevar a un artista a un festival, ponele, y cuánto de, las líneas estratégicas que tenemos como Dirección de Cultura, que lo repartimos a través de los premios nacionales, los fondos nacionales de cultura, etcétera. ¿Cómo está distribuido eso? ¿Cuánto es demanda y la ventanilla y la discrecionalidad, si se quiere, esa decisión arbitraria, en definitiva, vamos a financiar, no vamos a financiar? ¿Cuánto es, políticas que se manejan a través, por ejemplo, de concursos? Me está preguntando cuánto en porcentaje, cuánto sea por ventanilla y cuánto por concurso. Sí, exacto. Es mucho más, más del 70% son apoyos que se dan a través de concurso público con jurado externo. Ahí está. Pero el tema de la ventanilla y ese otro de, hay demandas puntuales que tienen determinados sí, y oportunidades. País, y a veces etcétera. le llega un artista con una gran oportunidad fuera de ventanilla y bueno, si una puede, apoya porque entiende que es importante para la persona y para el país también, porque es nuestra identidad que sale fuera de fronteras y es una forma de desarrollar también la creatividad que nos representa como país, ¿no? Por lo general, el conflicto entre coalición y Frente Amplio en otras carteras lo ves como bastante evidente, ¿no? En el sentido de cuál es la sensibilidad. Si hay una sensibilidad de izquierda en cuanto a, el MIDES, si hay una sensibilidad de izquierda en cuanto a el Ministerio del Interior y la seguridad. Hay una diferencia muy marcada entre lo que fue la sensibilidad que tuvo el gobierno pasado de la coalición en cultura y la sensibilidad que maneja este. ¿Lo ves una diferenciación marcada de sensibilidades? Veo sí. En dos cosas principalmente. Lo que tiene que ver con los derechos culturales y con la descentralización. Todos los programas que están dentro de la Dirección Nacional de Cultura que promueven los derechos culturales, el programa urbano, los puntos de la cultura, usinas, fueron programas que a nivel presupuestal disminuyeron muchísimo, ¿no? Se los dejó bastante
congelados. Y a nivel de descentralización, bueno, el gobierno anterior, más allá de las deficiencias que tuvo el programa de los centros MEC en el último periodo del Frente Amplio, fue una política importante que lo que habría que haber hecho es revisarla, porque se perdió una red de experiencia y de hacer en territorio muy importante que ya estaba desplegada en todo el país. Se habló de Ferrari y Chocada cuando llegaron, en marzo, a la DNC. Y bueno, la hubiera mandado a un taller, pero ¿sí? No la hubiera terminado de reventar. Me parece que se perdió ahí un capital muy importante, se dejó sin trabajo a muchas personas, se perdió institucionalidad. Se perdió institucionalidad porque fue un programa que tuvo 10 años de gestión, con un trabajo en territorio, un conocimiento, que eso es muy valioso para quienes trabajamos en las instituciones. Desconocer lo que viene atrás No habían perdido un poco el sentido, por lo menos original, porque los centros MEC nacen en un momento fue o más o menos ahí concomitante con el plan Ceibal, pero sí. Entonces el tema de la conectividad, que era lo que venían a ofrecer originalmente, y la alfabetización digital, el plan Ceibal como que le pasa por arriba, ¿no? Y ahí había un sentido. Está bien, por eso digo que había que revisar, pero había un despliegue en el territorio. Las políticas, la cultura es profundamente dinámica, tenemos que revisar todo el tiempo. Ahora, este año se cumplen 20 años de los fondos concursables. Y por más que han habido algunas modificaciones en las bases, ¿cuánto hace que los fondos concursables reparten la misma cantidad de dinero? Hace 10 años recibir 300.000 pesos era un incentivo, hoy en día depende de lo que vayas a hacer. Entonces las políticas culturales las tenemos que revisar constantemente. De ahí a barrerlas, bueno. Y específicamente en cuanto al presupuesto, del que has dicho que es muy bajo, muy insuficiente, siendo realistas, ¿a qué se puede aspirar? ¿A que mejore cuánto? ¿Qué tanto? Yo creo que va a mejorar porque el gobierno lo ha dicho en voz del ministro, en voz del ministro José Carlos Maía, de la subsecretaria Gabriela Verde, también lo ha dicho el presidente, que nos acompañó en una actividad en el Instituto Nacional de Artes Escénicas cuando entregamos el premio a la trayectoria a Graciela Figueroa. La cultura es importante. Se van a materializar esas aspiraciones. Y yo confío y por eso también tomé esta responsabilidad, que se va a materializar y se le va a dar un presupuesto acorde a una Dirección Nacional de Cultura que tiene por cometido generar políticas de Estado para la cultura y para quienes viven en nuestro país. Bueno, tenemos que hacer una pausa, eso, Fernando. Jorge. Vendeme alguna pregunta que te vayas a guardar. Bueno, le quiero preguntar, por empezar, en tanto que ex compañera por Vale Tango en el INLET, cómo la está observando, por ejemplo. ¿En qué anda Vale Tango? ¿En qué anda, así, cómo le está yendo? Las artes visuales, ¿no? Que son un poco la expertise de Maru. ¿Siempre atrás de la literatura y la música? ¿Eso es algo que le preocupa por lo que va a trabajar, Maru? Esa es otra. ¿La Biblioteca Nacional, se viene algo grande? Bueno, guardala para después de la tanda, ya volvemos. Fácil desviarse. Pocos minutos, muchas preguntas. ¿Por donde quieras arrancar, Fernando? Hay una que no la quiero dejar de hacer. La Dirección Nacional de Cultura, Maru, ¿es efectivamente el gobierno de la cultura? Unas reflexiones, no sé si las leíste, seguro que sí, de Hugo Achugar el último fin de semana en La Diaria, lo ponen en duda. Es decir, en otras áreas del Estado hay, de pronto, políticas públicas, culturales, que son totalmente independientes de la DNC. ¿Es un problema ese real? Si debería estar mejor materializada la autoridad de la DNC sobre todo lo que pasa en cultura en el país. Para hacer políticas públicas se necesita presupuesto. Y lo que sucede con la Dirección Nacional de Cultura es que tiene un presupuesto tan sumergido que a la hora de analizar las políticas culturales públicas que hace Uruguay, no necesariamente destaca. De ahí eso que dice Achugar de que capaz que reina pero no gobierna. Y bueno, si tuviéramos otro presupuesto podríamos incidir de forma profunda, ¿no? Eso es lo que falta y eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno y confío que va a pasar para el próximo presupuesto.
Bueno, las últimas entonces, antes de despedirte y agradeciéndote mucho, por supuesto, el tiempo. Perdón, ¿qué es el área de economía creativa? Que no lo tengo claro eso. El área de economía creativa existe en la Dirección Nacional de Cultura desde hace 10 años o un poco más. Estaba el Departamento de Industrias Creativas y lo que trabajamos allí es la presencia en distintos mercados internacionales, es el estímulo a la creatividad como diferencial para todo tipo de productos que no necesariamente tienen que ver con las artes, sino con la creatividad, con el diseño de moda, el software. Se amplía bastante ahí entonces. Sí, claro, las TICs, sí, tiene que ver con creatividad, conocimiento, tecnología. ¿Está Joana Pelufo ahí? Está Joana ahora? Pelufo allí, es verdad. Supongo que la última capaz que debería ser esta, Jorge. ¿Cuál sería tu biblioteca nacional ideal? ¿No? Sí. Te vas a dormir ahora, tenés un sueño fabuloso, que es la biblioteca que vos te imaginarías. ¿Y sería cómo? Y sería con muchísima gente, con mucha gente, accesible. ¿Visitándola o trabajando en ella? No, bueno, podrían ser las dos. asamblea podría ser las dos. Escríbemela, estás en el sueño, ¿no? Estás caminando, entrás. ¿Qué ves? Sí. Bueno, veo luces, veo muchas mesas, veo, no sé. Hay gente. Sí, ya dijo que está mal iluminada. Claro, si la interpretas bien. No, veo algo confortable, cómodo, que te da ganas de estar ahí, que lo sentís como tu casa. Está calentito. Estamos en invierno y está calentito. Me siento como en mi casa. Sí. Veo. Tiene una cafetería cerca. Veo una cafetería. ¿Están los ficheros todavía? ¿Se fueron los ficheros? No. ¿No están más? Los ficheros me gustaban, Tiene que haber una accesibilidad digital. Veo personas que me atienden, que me ayudan con mis investigaciones. ¿Me puedo sentar a tomar un café y leer un libro con mis amigos un rato ahí? ¿Ves gente así, en ese plan? Bueno, no es un Barnes & Noble, Jorge, tampoco. ¿Mencionaste una cafetería? No, bueno, sí, claro, está bien. Sí, hay formas de dar préstamos y que te puedas tomar un café a la vez. No vas a poder agarrar el original del Pozo Donetti. Sí. Bien. Para tomarte el café a la vez. Porque ahí llueve? tenemos un problema de conservación. ¿Se llueve? No, esa biblioteca imaginaria no. No se puede llover. No se puede llover. Bien, nada, para saber cuál era la biblioteca del sueño. ¿Y qué podemos decir si juntamos sueño y realidad de qué es en qué está la biblioteca? Y un acervo accesible, ¿no? Tiene tantos objetos y piezas maravillosas la Biblioteca Nacional que bueno, que no son accesibles para la ciudadanía, ¿no? Que se pueden pedir, pero que la ciudadanía común y corriente no accede. Bien. Lo de Nico me parece importante. Juntando el sueño con lo que sabés de lo que se está conversando, hasta dónde te llega, significa que se puede llegar a venir para el último trimestre, como se anunció. Algo. Sí, el ministro lo anunció que a fin de año va a haber una reapertura de la biblioteca. Me consta que se está trabajando con un equipo en ese proyecto, por supuesto liderado por la directora de la biblioteca, Rocío. Y bueno, y pienso que de acá a poco será pública alguna que otra novedad que tenga que ver con una biblioteca que nos merecemos todos, una biblioteca del futuro. Yo la despido con estas tres bien sencillas y al mismo tiempo muy difíciles. Maru, libro de autor uruguayo de cabecera. Me parece que es importante que sepamos estas cosas. Una autoridad de cultura nacional. Nuestros oyentes... Lo necesito pensar. Está pensando, está bien. Está bien. ¿Canción uruguaya de cabecera? Canción uruguaya de cabecera. Que está pensando. Lo bueno es que va a dar una respuesta auténtica porque la mayoría de los políticos te dirían, alguno de Harari, por ejemplo, uno de Harari. Sí, ¿no? me gusta Tu Guayer de Diego Drexler, aunque no soy para nada fan de Diego Drexler, pero esa canción me gusta mucho. El otro día la escuché y me vino y la tiro. Titular, no soy para nada fan de Diego Drexler. Bueno. No lo escucho. No es tu artista de cabecera. Y va a quedar el Pozo de Donetti porque fue el que pensaste hace un ratito. Sí. Como el Me gusta mucho Felisberto Hernández, Quiroga, yo qué sé, soy muy clásica y conservadora por algunas cosas. Bueno. Maru Vidal, la directora nacional de Cultura, gracias por tu visita. Gracias a Fácil desviarse hoy. Gracias. Fácil desviarse.